El café se había enfriado hacía una hora, pero seguía con las manos alrededor del vaso de papel. La cafetería de Coral Gables bullía con la energía de la tarde, el tipo de lugar al que la gente acudía para dejarse ver más que para tomar cafés con leche carísimos. Yo no encajaba allí, encorvada sobre mi ordenador portátil en la mesa de la esquina, traduciendo documentos técnicos para una empresa farmacéutica que apenas me pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler. Me dolía la espalda por el peso que llevaba ahora, 5 meses presionando mi columna vertebral sin importar cómo me moviera en la incómoda silla de madera. Los vaqueros premamá que había comprado de segunda mano se me clavaban en los costados, y había dejado de intentar ocultar el abultamiento de mi estómago bajo jerseys oversize. Ya no había forma de ocultarlo. El documento en mi pantalla se volvió borroso mientras me frotaba los ojos. Terminología médica en 3 idiomas, con plazo de entrega a medianoche, y solo había avanzado la mitad. Mi teléfono estaba boca abajo junto a mi portátil, con 7 llamadas perdidas de mi abogado de divorcios a las que no podía permitirme devolver, porque cada conversación me costaba otros $100 que no tenía. ¿Amanda? La voz atravesó el ruido de la cafetería como una navaja. La reconocí al instante. La habría reconocido incluso dormida, en mis pesadillas. Levanté la vista lentamente, temiendo lo que iba a ver. Ryan Cooper estaba a 1 metro de mi mesa, con su pelo rubio perfectamente peinado y sus ojos azules escrutándome, con una expresión que comenzó siendo de sorpresa y se convirtió en algo más desagradable. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche, de tela azul marino, que se extendía sobre los hombros de los que siempre había estado orgulloso. La mujer que estaba a su lado era todo lo que yo ya no era. Delgada, elegante, con un vestido burdeos que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Vaya, la boca de Ryan se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa en cualquier otra persona. Casi no te reconozco. Se me cerró la garganta. No lo había visto desde el día en que firmé los papeles del divorcio. Hacía 8 meses. No quería verlo. Había cambiado toda mi vida para evitar este momento exacto. Ryan. Mi voz sonó firme, lo que me pareció una victoria. No sabía que venías aquí. No suelo hacerlo. Su mirada se posó en mi estómago y se detuvo allí con una expresión que no pude descifrar. Pero está claro que sí. ¿Cuándo ha pasado? La mujer que estaba a su lado se movió, deslizando su mano manicurada posesivamente alrededor de su brazo. Me miró de arriba a abajo con ese tipo de evaluación que las mujeres se hacen entre ellas en los baños y los aparcamientos, calculando silenciosamente el nivel de amenaza. Al parecer, yo no la representaba. Debería volver al trabajo. Alcé la mano para coger mi portátil, pero Ryan se acercó, bloqueándome la salida de la cabina. Vamos, no seas así. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Miró a su novia y luego volvió a mirarme. Te veo diferente, diferente. Repetí la palabra sin emoción. Sí, ya sabes. Me señaló vagamente y vi cómo su rostro se transformaba en una falsa preocupación. Has engordado. Mucho. Quiero decir, sé que el divorcio fue duro, pero comer por estrés no es la solución, Amanda. Deberías cuidarte más. Sentí cómo se me enrojecía la cara. La cafetería parecía encogerse a nuestro alrededor, y las demás conversaciones se desvanecieron en un ruido de fondo. De repente, fui muy consciente de todas las personas que podían estar escuchando, que podían estar viendo a Ryan Cooper decirle a su exmujer gorda que se había descuidado. No como por estrés. Las palabras salieron con más dureza de la que pretendía. No. Levantó las cejas con exagerada sorpresa. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Porque antes cuidabas mucho tu figura. ¿Recuerdas que ni siquiera comías carbohidratos después de las 6? Y ahora mírate. Su novia se rió, un sonido tintineante que hizo que mis manos se cerraran en puños bajo la mesa. Ryan, déjala en paz. Quizás ahora simplemente sea feliz. Feliz, Ryan resopló. ¿Así es como lo llamamos? Intenté levantarme, pero él no se movió, bloqueando con su cuerpo el estrecho espacio entre la mesa y la siguiente. Mi bolsa del portátil estaba en el asiento de al lado, y mi teléfono estaba fuera de mi alcance. El embarazo me había vuelto más lenta y torpe, y Ryan lo sabía. Podía ver ese conocimiento en sus ojos, en la forma en que se había colocado deliberadamente. Disculpa, mantuve la voz tranquila. Tengo que irme. ¿A dónde? ¿Tienes otro turno en algún trabajo sin futuro? Se apoyó en la mesa, con naturalidad,
como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día, porque he oído que ahora te dedicas a la traducción. Debe de estar muy bien pagado, a juzgar por todo. Su gesto abarcaba toda mi vida. La ropa barata, el portátil estropeado, la mesa de la esquina de una cafetería que en realidad no me podía permitir. El bebé que llevaba en mi vientre porque el padre había renunciado a sus derechos en cuanto se enteró, desapareciendo tan rápido que casi me había convencido a mí misma de que lo había imaginado todo. Muévete, Ryan. Solo estoy preocupado por ti. Su tono cambió, se volvió casi amable, lo que de alguna manera era peor. Esto no es saludable. Ahora comes por 2, supongo, pero no tienes que comer por 10. Quizás deberías ver a alguien, un terapeuta o un nutricionista o algo así. Mi visión se estrechó. Iba a vomitar allí mismo, en esa cafetería cara con paredes de ladrillo visto y bombillas Edison. Me presioné el estómago con una mano. Sentí al bebé dar una patada contra mi palma y deseé desesperadamente poder desaparecer. La señora te ha pedido que te apartes. La voz provenía de detrás de Ryan, grave y controlada, con un acento que no logré identificar. Italiano, tal vez, o algo parecido. Ryan se tensó y luego se dio la vuelta. El hombre que estaba allí era más alto que Ryan, más corpulento, con el pelo negro y los ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba un traje negro que le quedaba como si hubiera sido creado específicamente para su cuerpo, y había algo en su forma de estar de pie, completamente inmóvil y relajado, que hizo que Ryan diera un paso atrás involuntariamente. Lo siento, tío, solo estamos hablando. La voz de Ryan había cambiado, había perdido parte de su tono agresivo. Es mi exmujer. Estamos poniéndonos al día. No. La mirada del hombre se posó en mí, se detuvo un momento y luego volvió a Ryan. Te vas. No era una pregunta. Ni siquiera era realmente una amenaza. Solo una constatación de un hecho, pronunciada con ese mismo tono tranquilo que, de alguna manera, hizo que la cafetería se sintiera más fría. Ryan apretó la mandíbula. Mire, no sé quién se cree que es, pero esta es una conversación privada. El hombre no respondió, no se movió, pero algo cambió en el ambiente que nos rodeaba, y de repente había otros 2 hombres de pie cerca, ambos vestidos con trajes oscuros, ambos mirando a Ryan con expresiones que sugerían que estarían muy contentos si les diera una razón para hacer algo más que quedarse allí de pie. La novia de Ryan le tiró del brazo. Ryan, vámonos. Sí. Ryan esbozó una sonrisa que ni siquiera a él le pareció convincente. Sí, deberíamos irnos a nuestra mesa. Me alegro de verte, Amanda, pero deberías cuidar lo que comes, por el bien del bebé. Se alejó rápidamente, con los tacones de su novia resonando contra el suelo de baldosas mientras desaparecían hacia el fondo de la cafetería. El desconocido los vio marcharse y luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Conseguía sentir con la cabeza, aunque me temblaban tanto las manos que tuve que juntarlas en mi regazo. Gracias. No tenías por qué hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Señaló el asiento vacío frente a mí. ¿Me permites? Todos mis instintos me gritaban que dijera que no, que recogiera mis cosas y me marchara, que no aceptara la ayuda de un hombre que tenía 2 guardaespaldas y se movía por el mundo como si fuera suyo. Pero mis piernas estaban débiles y no estaba segura de poder mantenerme en pie sin hacer más el ridículo. De acuerdo. Se sentó con movimientos precisos y económicos. De cerca, pude ver las ligeras arrugas en las comisuras de sus ojos, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula, la forma en que sus ojos oscuros me evaluaban sin hacerme sentir juzgada. Era mayor que Ryan, quizá rondaba los 40, y se movía con la seguridad de quien nunca ha tenido que demostrar nada a nadie. Soy Joseph. No me tendió la mano. Parecía entender que no estaba preparada para el contacto físico. Amanda. Lo repitió como si estuviera probando el peso del nombre. Ese hombre. ¿Tu exmarido? Sí. La confesión me dejó un sabor amargo. Es un capullo. Se me escapó una risa sorprendida que nos pilló a ambos por sorpresa. Sí, lo es. Joseph llamó a un camarero, un joven que apareció al instante a su lado. Agua para la señora. Y lo que estuviera bebiendo, pero caliente esta vez. Estoy bien, de verdad. Estás temblando. Su tono no dejaba lugar a discusiones.
El camarero desapareció y regresó al cabo de unos instantes con un vaso de agua helada y un café con leche recién hecho que probablemente costaba $12. Envolví la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis palmas. Gracias, lo decía en serio, por el café y por... Antes, tengo hermanas. La expresión de Joseph se suavizó ligeramente. Dos, sé lo que parece cuando un hombre intenta hacer sentir pequeña a una mujer. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento. A nuestro alrededor, la cafetería seguía con su ritmo vespertino, ajena al pequeño drama que acababa de desarrollarse. Ryan y su novia estaban sentados en una mesa cerca de la ventana, con la espalda deliberadamente vuelta hacia nosotros. ¿Es él el padre?, preguntó Joseph en voz baja. No, la respuesta salió rápidamente, por reflejo. No, el padre renunció a sus derechos cuando se enteró. No quería tener nada que ver con esto. Señalé mi vientre, el bulto de vida que Ryan había convertido en algo vergonzoso, algo digno de burla, en una cafetería llena de gente. Entonces es un idiota. La simple certeza en la voz de Joseph me hizo un nudo en la garganta. Tomé un sorbo de café con leche y dejé que el calor y el azúcar me devolvieran a mi cuerpo. Debería dejar que vuelva a su reunión. Asentí con la cabeza hacia la mesa donde sus hombres seguían de pie, observando. Gracias de nuevo. ¿Dónde vive? La pregunta debería haberme resultado invasiva. En cambio, me pareció práctica, como si él ya estuviera planeando algo y solo necesitara los detalles. En Kendall. No está lejos. Déjeme llevarla a casa. No es necesario. Quizá no. Joseph se levantó, sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa entre nosotros. Pero te lo ofrezco de todos modos. Mi coche está fuera. Miré la tarjeta. Era de cartulina gruesa, con un nombre y un número de teléfono grabados en relieve. Sin empresa, sin cargo, solo Joseph Rinaldi y 10 dígitos que me parecieron un salvavidas que no sabía que necesitaba. He venido en coche. Mi coche está en el aparcamiento. Entonces uno de mis hombres lo llevará a tu apartamento. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mis protestas fueran previsibles y descartables antes de que pudiera expresarlas. No deberías conducir estando tan alterada. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Mis manos aún temblaban, y la idea de conducir por el tráfico de Miami mientras intentaba no llorar me parecía imposible. De acuerdo, la palabra salió débil. Gracias. El coche de Joseph era un SUV negro, aparcado justo delante de la cafetería, con las luces de emergencia encendidas como si las normas no se aplicaran a él. Uno de sus hombres me abrió la puerta trasera y me subí, hundiéndome en los asientos de cuero que probablemente costaban más que todo mi coche. Joseph se sentó a mi lado y le dio mi dirección al conductor con la misma voz controlada. El coche se incorporó al tráfico con suavidad y vi pasar Coral Gables a través de las ventanas tintadas. Todo parecía más suave a través del cristal oscurecido. Tu ex marido. La voz de Joseph volvió a llamar mi atención. ¿Te molesta a menudo? No, no lo he visto desde el divorcio. Ni siquiera sabía que iba a esa cafetería. ¿Pero sabe dónde vives? La pregunta me heló la sangre. No, vendimos la casa. No sabe mi nueva dirección. Bien. Joseph se recostó en el asiento. Que siga siendo así. Viajamos en silencio durante un rato. El conductor navegaba por las calles con facilidad, y me di cuenta de que Joseph debía de hacer este viaje a menudo. Debía de conocer estas carreteras tan bien como yo. Quizás mejor. ¿A qué te dedicas?, le pregunté finalmente. Me refiero al trabajo. Importación y exportación. Gestiono contratos de transporte marítimo a través del puerto. Sonaba legítimo, incluso normal, pero algo en la forma en que lo dijo, la cuidadosa neutralidad de su tono, me hizo pensar que había algo más. ¿Y tú?, me devolvió la pregunta. ¿Trabajo de traducción? Autónoma. Documentos médicos, sobre todo. Manuales técnicos. Lo que pague. Suena difícil. Lo es. No recordaba la última vez que alguien lo había reconocido, que había visto el trabajo como lo que era en lugar de tratarlo como algo que hacía para pasar el tiempo. Pero puedo hacerlo desde casa y el horario es flexible, lo que necesitaré cuando nazca el bebé. ¿Para cuándo está previsto el parto? 4 meses, en junio. Joseph asintió, procesando esta información con la misma calma y concentración que parecía aplicar a todo. El coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos, un modesto complejo que había vivido mejores décadas. El conductor aparcó con suavidad
y el otro hombre de Joseph apareció con mi bolsa del portátil y mi bolso, objetos que ni siquiera recordaba haber dejado en la cafetería. Gracias. Cogí mis cosas y las agarré como si fueran una armadura. De verdad, por todo. Joseph sacó otra tarjeta, idéntica a la primera. Si necesitas algo, si tu ex vuelve a aparecer, si solo necesitas llamar a alguien, usa este número. Lo haré. Probablemente no lo haría, pero el gesto me tranquilizó. Lo digo en serio, Amanda. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. En cualquier momento, por cualquier motivo. Asentí y salí del coche antes de hacer alguna tontería, como llorar. Llegué a la puerta de mi apartamento antes de oír cómo se alejaba el todoterreno, antes de dejarme caer contra la madera barata y, por fin, dejar que las lágrimas brotaran. La tarjeta se quedó en mi bolsillo, pesada como una promesa que no sabía si alguna vez tendría el valor de cumplir. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a tocar la tarjeta. Había estado en mi cartera, entre cupones caducados del supermercado y mi carné de conducir. Un secreto que llevaba conmigo a todas partes, pero que nunca reconocí. Me había convencido a mí mismo de que no la necesitaría, de que la aparición de Ryan en la cafetería había sido una desafortunada coincidencia. Nada más. Entonces llegó el sobre. Me esperaba cuando volví a casa del supermercado, apoyado contra la puerta de mi apartamento como una amenaza. Papel grueso y cremoso, de gran gramaje, del tipo que utilizan los abogados cuando quieren que sepas que van en serio. Mi nombre estaba impreso en la parte delantera con una fuente serif que probablemente costaba más. Dejé las bolsas de pasta genérica y verduras marchitas, con las manos ya temblorosas mientras rompía el sello. La carta que había adentro tenía 3 páginas, repletas de terminología legal que tendría que traducir si estuviera en otro idioma, pero que de alguna manera me costaba comprender en inglés. Ryan impugnaba el divorcio. Afirmaba que yo había ocultado un embarazo durante el proceso, que el niño era suyo, que yo había cometido fraude al no revelar mi estado. Quería la custodia, quería una pensión alimenticia, quería que se realizara una prueba de ADN inmediatamente en un centro de su elección. Las palabras se difuminaban mientras lo leía 1, 2, 3 veces. Cada lectura lo empeoraba, revelaba nuevos horrores ocultos en la jerga legal. Ya había una fecha fijada para el juicio, una solicitud de registros financieros, amenazas de cargos por perjurio si había mentido a sabiendas sobre mi estado de embarazo durante el divorcio. Llegué al baño antes de vomitar, mis rodillas golpearon con fuerza el suelo de baldosas mientras las náuseas matutinas se combinaban con el pánico puro. El bebé pateó mis costillas, probablemente sintiendo mi angustia, y presioné una mano contra mi estómago mientras la otra se aferraba al borde del inodoro. «Está bien», susurré, aunque no tenía ni idea de si eso era cierto. «Vamos a estar bien», pero no sabía cómo. La carta exigía una respuesta en un plazo de 14 días. Hacía referencia a abogados que no podía permitirme y a procedimientos que no entendía. Ryan sabía que no tenía dinero para eso. Sabía que apenas había reunido lo suficiente para pagar a mi propio abogado durante el divorcio. Era una crueldad calculada, y estaba funcionando. Me levanté apoyándome en el lavabo, me salpiqué la cara con agua fría y me miré en el espejo. Ojeras, pelo que necesitaba un lavado, una cara que parecía tener más de 28 años. El tipo de mujer que perdía batallas como esta. La tarjeta seguía en mi cartera. La saqué, la giré entre mis manos y me pregunté qué tipo de ayuda podría ofrecerme realmente un hombre como Joseph Rinaldi. Había dicho que en cualquier momento y por cualquier motivo, pero seguro que no se refería a esto. No se refería a involucrarse en un complicado drama de divorcio y en una lucha por la custodia de un bebé que aún no había nacido. Aguanté hasta medianoche antes de llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que se oyera su voz, clara y alerta a pesar de la hora tardía. «Amanda, lo siento». Las palabras salieron a borbotones. «Sé que es tarde, no debería haber llamado, pero no sabía a quién más acudir y ni siquiera sé si tú puedes ayudarme con este tipo de cosas. Pero la carta decía 14 días y no tengo dinero para un abogado y tengo miedo de que él se lleve a mi bebé, aunque no es suyo y puedo demostrar que no lo es. Pero demostrarlo cuesta dinero que no tengo y... ¡Para!». La voz de Joseph interrumpió mi espiral de pensamientos con suavidad, pero con firmeza. «Respira.
Lo hice llenando de aire mis pulmones, que se sentían demasiado oprimidos. Ahora cuéntame despacio. ¿Qué carta? Y así lo hice. Le expliqué lo del sobre, las demandas legales, las afirmaciones de Ryan de que el bebé era suyo y que yo había ocultado el embarazo. Esta vez mis palabras salieron con más firmeza, aunque mis manos seguían temblando mientras sostenía el teléfono. Cuando terminé, se produjo un largo silencio. Tan largo que pensé que quizá se había cortado la llamada, que quizá él había colgado y bloqueado mi número y que acababa de destruir la única conexión que tenía con alguien que podría ayudarme. ¿Dónde estás ahora?, preguntó Joseph finalmente. En casa, en mi apartamento. Envíame tu dirección. Voy para allá. No, no es necesario. Solo quería preguntarte si conocías a algún abogado que pudiera... Amanda, dijo mi nombre como si fuera una frase completa. Envíame la dirección. 20 minutos más tarde, llamaron a mi puerta. Había aprovechado el tiempo para ponerme ropa que no fuera pijama e intentar que mi pelo pareciera menos desastroso, aunque el esfuerzo me pareció inútil. A través de la mirilla vi a Joseph de pie en el pasillo, todavía con lo que parecía el mismo traje oscuro, como si tuviera una docena iguales o simplemente nunca hubiera vuelto a casa. Abrí la puerta, echó un vistazo a mi apartamento de un solo vistazo, los muebles de segunda mano y el linóleo descascarillado, la pila de trabajos de traducción que cubría la mesa de la cocina, los artículos para bebés que había empezado a acumular en cuidadosas pilas cerca del armario. Enséñame la carta. Se la entregué, observando su rostro mientras leía. Su expresión no revelaba nada, pero apretó ligeramente la mandíbula cuando llegó a la segunda página, y algo peligroso brilló en sus ojos oscuros al llegar a la tercera. Esto es acoso. Dejó la carta sobre la mesa del salón con cuidadosa precisión. Todo lo que hay aquí está pensado para asustarte y que aceptes un acuerdo o te rindas. Está funcionando. Por eso vamos a detenerlo. Joseph sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y luego me miró. Tengo abogados, buenos abogados. Ellos se encargarán de esto. No puedo permitirme. No te estoy pidiendo que pagues. Levantó una mano antes de que pudiera protestar más. Considéralo un favor. Es demasiado. No puedo aceptarlo. ¿Puedes permitirte luchar contra esto por tu cuenta? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ambos sabíamos la respuesta. No, admití finalmente. Pero no puedo aceptar la caridad de alguien a quien apenas conozco. Entonces no lo consideres caridad. Joseph se acomodó en mi desgastado sillón como si fuera un trono, completamente a gusto a pesar del entorno. Considéralo un intercambio. Yo te ayudo con este asunto legal y tú me ayudas con otra cosa. ¿En qué podría ayudarte? Con trabajos de traducción, contratos legítimos para mi negocio de transporte marítimo. Tengo documentos en 6 idiomas diferentes y pago a servicios externos que cobran el triple de lo que deberían y tardan el doble de tiempo. Señaló los papeles esparcidos por mi mesa. Es evidente que sabes lo que haces. Trabaja para mí. Te pagaré lo que corresponde y, a cambio, mis abogados harán desaparecer la molesta demanda de tu exmarido. Parecía demasiado fácil, demasiado conveniente. Pero la desesperación hace que la gente acepte cosas que normalmente no aceptaría. Y yo estaba tan desesperada que estaba dispuesta a ahogarme. ¿Qué tipo de negocio de transporte marítimo requiere 6 idiomas? El internacional. La expresión de Joseph no cambió. Importación y exportación a través del puerto de Miami. Manejamos carga de Europa, Asia y Sudamérica. Solo la documentación ya es una pesadilla. ¿Y todo es legal? ¿Los contratos que traducirías? Sí, es un negocio completamente legítimo. Sacó otra tarjeta, esta con una dirección comercial impresa debajo de su nombre. Pásate mañana por la oficina, conoce a mi abogado, revisa los contratos y decide si te sientes cómoda con el trabajo. ¿Por qué haces esto? Joseph se quedó callado un momento. Su mirada se desplazó hacia los artículos para bebés apilados cerca de mi armario y luego volvió a mí. Te dije que tengo hermanas. 2. Mi hermana mayor, Sofía, tenía 22 años cuando se quedó embarazada. El padre desapareció en cuanto ella se lo contó. Ella estaba aterrorizada. No tenía dinero ni título universitario. Nuestra madre había fallecido el año anterior y solo quedábamos nosotros. Hizo una pausa y algo crudo cruzó por su rostro antes de que lo controlara. Yo tenía 19 años. Apenas podía mantenerme a flote, pero la veía intentar hacerlo todo sola.
La veía llorar por las noches cuando creía que yo no la oía. La veía cada vez más pequeña, asustada y destrozada. Entonces juré que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien en esa situación, lo haría. La sinceridad de su voz me hizo un nudo en la garganta. Ella, ¿está bien? ¿Tu hermana? Ahora es abogada. Dirige la mitad de mis operaciones comerciales. Su hijo tiene 16 años, juega al baloncesto y quiere ser ingeniero. Una sonrisa genuina se dibujó brevemente en los labios de Joseph. Está más que bien, pero no debería haber tenido que luchar así. Y tú tampoco. Miré la carta que había sobre la mesa de café, la amenaza que representaba, y luego volví a mirar a Joseph, a este extraño hombre que había aparecido en mi vida hacía 3 semanas y que ahora me ofrecía una salida para no ahogarme. De acuerdo, dije, iré a tu oficina mañana. Bien. Joseph se levantó, sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y escribió algo en el reverso antes de entregármela. Es mi número de móvil personal, no el de la oficina. Si pasa algo antes de mañana, si tu ex aparece o se pone en contacto contigo, llámame inmediatamente. Gracias. Las palabras me parecieron insuficientes para lo que me estaba ofreciendo. De verdad, no sé cómo pagarte esto. Trabaja duro, haz buenas traducciones. Eso es pago suficiente. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Y Amanda, deja de darme las gracias. No estás pidiendo limosna. Estás aceptando la ayuda que te mereces y comprometiéndote a ganártela. No hay nada de qué avergonzarse. Después de que se marchara, me senté en el sofá con las 2 tarjetas de visita en la mano, la oficial y la que tenía su número personal garabateado en el reverso con una letra clara. La carta del abogado de Ryan seguía sobre la mesa del salón, pero de alguna manera ahora me parecía menos amenazadora, menos como una sentencia de muerte y más como otro problema que tenía solución. El bebé dio una patada, un movimiento que se hacía más insistente a medida que pasaban las semanas. Coloqué la mano sobre ese lugar y sentí cómo la pequeña vida que llevaba dentro empujaba contra mi palma. Todo va a salir bien, susurré de nuevo. Esta vez casi lo creí. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado con el único traje profesional que aún conservaba de mi antigua vida. Cuando trabajaba en una oficina y tenía ropa de trabajo y un plan de pensiones. Los pantalones azul marino me quedaban ajustados en la cintura y tuve que dejar el botón desabrochado debajo de mi blusa holgada, pero al menos tenía un aspecto presentable. La oficina de Joseph estaba en el centro de Miami, una torre de cristal que reflejaba el sol de la mañana y me hacía sentir increíblemente pequeña al acercarme. El vestíbulo era todo mármol y arte moderno, el tipo de espacio en el que mis zapatos de segunda mano parecían resonar demasiado fuerte. El ascensor me llevó a la planta 15. Cuando se abrieron las puertas, una mujer de unos 40 años estaba esperando, con el pelo oscuro recogido de forma severa y un traje gris oscuro que era a la vez elegante e intimidante. ¿Amanda Wells? Me tendió la mano. Soy Sofía Rinaldi, la hermana de Joseph y la abogada que se encargará de su caso. Así que esta era la hermana de la que había hablado, la que había luchado sola y había salido fortalecida. Le estreché la mano y noté las similitudes entre ella y Joseph. Los mismos ojos oscuros, la misma intensidad controlada. Gracias por recibirme. Gracias por aceptar trabajar con nosotros. Sofía señaló hacia el pasillo. Joseph está en una reunión, pero quería que yo revisara todo contigo primero. ¿Empezamos? Su oficina era más pequeña de lo que esperaba, pero estaba perfectamente organizada, con ventanas que daban a la bahía de Biscayne y expedientes apilados con precisión militar. Me indicó que me sentara en una silla frente a su escritorio y sacó un bloc de notas amarillo. Cuénteme todo, desde el principio. Y así lo hice. El matrimonio con Ryan, el abuso emocional que me llevó años reconocer como tal, el divorcio, la breve relación posterior con un hombre cuyo nombre apenas recordaba cuando la prueba de embarazo dio positivo. Su inmediata desaparición cuando se lo conté, los papeles que firmó renunciando a todos los derechos parentales, firmados ante notario y archivados en un cajón en el que intentaba no pensar. Sofía tomó notas, hizo preguntas directas, sin hacerme sentir en ningún momento juzgada o inferior. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró directamente. Tu exmarido no tiene ningún caso. Ninguno. El embarazo se produjo después de que se formalizara el divorcio,
Tienes pruebas documentales de que otro hombre es el padre biológico y ha renunciado a sus derechos, y Ryan no tiene ninguna legitimidad legal. Golpeó ligeramente el bloc de notas. Esto es intimidación, pura y simple. Él cuenta con que estés demasiado asustada o sin dinero para defenderte. ¿Y qué hacemos? Respondemos con una fuerza abrumadora. La expresión de Sofía era fríamente profesional. Redactaré una respuesta que no solo refute todas las acusaciones, sino que amenace con una contrademanda por acoso. Incluiré la documentación de la renuncia del padre biológico, los registros médicos que establecen las fechas de concepción y una demanda formal para que cese todo contacto contigo. ¿Será suficiente? Será un comienzo. Si persiste, intensificaremos la respuesta. Pero la mayoría de los acosadores se echan atrás cuando se dan cuenta de que su objetivo tiene recursos reales. Sacó un contrato. Ahora, pasemos al acuerdo laboral. Joseph mencionó que te dedicas a la traducción, ¿verdad? Pasamos la siguiente hora revisando contratos, discutiendo idiomas y tarifas que me hacían dar vueltas la cabeza. El sueldo que Joseph me ofrecía era más del triple de lo que ganaba con mi trabajo como autónoma, y los contratos en sí parecían bastante sencillos: manifiestos de embarque, declaraciones de carga y documentación aduanera. ¿Todo esto es legal?, tuve que preguntar. La expresión de Sofía no cambió. Los documentos que traducirás son contratos comerciales legales. No puedo hablar de todo lo que ocurre en esta oficina, pero lo que harás es completamente legal. Era la respuesta más sincera que podía esperar. Firmé el contrato y vi cómo Sofía lo archivaba con la misma precisión con la que hacía todo lo demás. Joseph cree en ayudar a las personas que lo merecen, dijo cuando me levanté para marcharme. No le hagas arrepentirse de esta inversión. No lo haré. Me acompañó hasta la puerta y luego se detuvo. Por si te sirve de algo, mi hermano no suele hacer esto, ofrecer ayuda a desconocidos. Debes de haberle causado una buena impresión. No supe qué responder, así que solo asentí y me fui. Joseph me alcanzó en el ascensor, saliendo de donde quiera que hubiera estado su reunión, con la misma intensidad tranquila. ¿Sofía se encargó de todo? Sí, gracias, por todo esto. Deja de darme las gracias, pero lo dijo sin rencor. Empiezas el lunes. Alguien te enviará por correo electrónico el primer lote de documentos esta noche. El ascensor llegó y las puertas se abrieron. Entré, pulsé el botón del vestíbulo y observé la cara de Joseph mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Amanda, extendió la mano y las detuvo. Una cosa más, la tarjeta que te di, con mi número personal, lo que dije iba en serio, cuando quieras, por cualquier motivo. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder y bajé al vestíbulo preguntándome qué tipo de hombre era realmente Joseph Rinaldi y por qué había decidido salvar a alguien como yo. 2 meses después, mi vida había adquirido un ritmo que nunca hubiera imaginado que me resultaría tan cómodo. 3 veces por semana tomaba el autobús al centro de Miami, subía al piso 15 del edificio de Joseph y pasaba horas traduciendo contratos de envío del portugués, español y francés al inglés. El trabajo era metódico, preciso y pagaba lo suficiente como para que, por primera vez desde el divorcio, empezara a ahorrar dinero. Ahora, embarazada de 7 meses, cada movimiento requería cálculo. Subir y bajar del autobús significaba sincronización, planificación, aceptar la ayuda de extraños que me sostenían las puertas y me ofrecían asientos. Mi cuerpo se había convertido en propiedad pública de una manera que todavía me sorprendía. La gente me tocaba el estómago sin preguntar, me daba consejos no solicitados sobre lo que debía comer, cómo debía sentarme, si debía trabajar o no. La oficina de Joseph se había convertido en un refugio de todo eso. Sus empleados trataban mi embarazo como algo normal, como otro dato más sobre mí, como el color de mi pelo o mi preferencia por el té en lugar del café. Los guardias de seguridad sabían mi nombre. La recepcionista tenía caramelos de jengibre en su escritorio para mis náuseas matutinas, y el propio Joseph había adquirido la costumbre de aparecer con el almuerzo cada vez que se daba cuenta de que me lo había saltado. Hoy era cubano, de un local de Little Havana, que según él hacía la mejor ropa vieja de Miami. Dejó los recipientes en el pequeño escritorio que yo había reclamado en una oficina de la esquina y se sentó en la silla frente a mí sin preguntarme si me importaba que me hiciera compañía. Trabajas demasiado.
Asintió con la cabeza hacia la pila de documentos traducidos que se acumulaban junto a mi ordenador portátil. Trabajo lo normal. Tú eres quien me ha dado todos estos contratos, porque eres bueno en ello. Sofía dice que tus traducciones son mejores que las del servicio que utilizábamos antes y que terminas más rápido. Abrió su propio almuerzo y el olor a ternera y pimientos inundó el pequeño espacio. Pero deberías tomarte descansos. Tienes derecho a tomarte descansos. Me tomo descansos. Almuerzas en tu escritorio mientras traduces. Eso no cuenta. Cerré mi ordenador portátil con exagerada paciencia. Está bien, me voy a tomar un descanso. ¿Contento? Encantado. Pero sonreía levemente, esa rara expresión que suavizaba su rostro y lo hacía parecer más joven que sus 36 años. Comimos en un cómodo silencio. Durante los últimos 2 meses, había aprendido que Joseph no necesitaba conversar constantemente, que se contentaba con simplemente estar en el mismo espacio sin llenarlo de palabras sin sentido. Era una de las cosas que había llegado a apreciar de él, esa facilidad para estar en silencio. ¿Has pensado en nombres?, preguntó finalmente, señalando con la cabeza mi vientre, donde el bebé hacía lo que parecía gimnasia contra mis costillas. Algunos. Nada definitivo todavía. Presioné mi mano sobre el lugar donde un pequeño pie empujaba. No dejo de cambiar de opinión. Mi sobrino, el hijo de Sofía, no le puso nombre hasta 3 días después de nacer. Simplemente lo llamábamos el bebé, hasta que encontró algo que le encajara. Era la información más personal que Joseph había compartido sobre su familia, más allá de los datos básicos que yo ya conocía. Había aprendido a fijarme en estas pequeñas revelaciones, en la forma en que de vez en cuando soltaba detalles sobre su vida como si fueran migas de pan que yo debía seguir, pero sin examinar demasiado de cerca. ¿Cómo se llama? Gabriel. Ahora tiene 16 años, juega al baloncesto y quiere estudiar ingeniería. El orgullo teñía su voz. Es un chico inteligente. Me recuerda a Sofía a esa edad, terca y segura de todo. Parece que ella estaría segura de casi todo. Lo está. Por eso es tan buena abogada. Joseph terminó su almuerzo y empezó a recoger los envases vacíos. De hecho, quiere conocerte como es debido. No como tu abogada, sino como mi hermana. Ha estado preguntando por ti. Algo nervioso revoloteó en mi pecho. ¿Por qué? Porque hablo de ti, al parecer. Lo suficiente como para que ella se haya dado cuenta. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una información normal y no algo que acelerara mi pulso. Vendrá a la oficina esta tarde. Si sigues aquí, quizás podríamos tomar un café los 3 juntos. Debería terminar los contratos de envío brasileños. Amanda me miró. Tómate un descanso. Así que 3 horas más tarde, me encontré en la oficina de Joseph, un espacio enorme, con ventanas de suelo a techo, con vistas a la bahía de Biscayne, sentada frente a Sofía Rinaldi, mientras Joseph preparaba un espresso en una máquina que probablemente costaba más que mi coche. Sofía se había suavizado desde nuestro primer encuentro, o tal vez yo había mejorado en mi capacidad para interpretarla. Hoy vestía ropa menos formal, vaqueros oscuros y una blusa color crema, con el pelo suelto sobre los hombros en lugar de recogido con rigidez. Pero sus ojos oscuros seguían evaluándome con la misma intensidad que Joseph, fijándose en detalles que no estaba segura de querer que se notaran. Bueno, aceptó el espresso que Joseph le ofreció. Llevas 2 meses trabajando aquí. ¿Qué te parece? Bien, el trabajo es sencillo y todo el mundo me ha acogido muy bien. No es eso lo que te he preguntado. La franqueza de Sofía era más suave de lo que podría haber sido. Te he preguntado qué tal te va, estar aquí, trabajar con mi hermano. Miré a Joseph, que se había sentado detrás de su escritorio con su propio espresso, observando esta interacción con lo que parecía diversión. Ha sido útil, más que útil. No sé dónde estaría sin el trabajo y la ayuda legal con Ryan. Hablando de eso, tu ex se echó atrás por completo después de que enviáramos nuestra respuesta. No ha habido más contactos, ni demandas legales. Nada. Sofía sacó su teléfono y se puso a mirar algo. Su abogado le aconsejó que lo dejara. Le dijo que no tenía caso y que seguir adelante solo le costaría dinero y podría acabar en una demanda por acoso. Sentí un gran alivio. Aunque había estado intentando no pensar en Ryan, no darle cabida en mi mente. Bien, eso está bien. Lo está. Sofía dejó el teléfono. Pero no estoy aquí para hablar de tu caso legal. Estoy aquí porque Joseph lleva 2 meses hablando de ti y quería entender por qué. Sofía. La voz de Joseph tenía un tono de advertencia. ¿Qué?
Estoy siendo directa. Ella debería saber que has estado hablando de ella, que te preocupas por cómo le va, si come bien, si está estresada por el bebé, que has estado más centrado en una persona de lo que te he visto centrado en nada en años. El calor inundó mi rostro. La expresión de Joseph se había vuelto cuidadosamente neutral, pero algo tenso se había apoderado de su postura. Amanda es mi empleada. Quiero asegurarme de que está bien atendida. Es normal. No le llevas el almuerzo a ninguno de tus otros empleados 3 veces por semana, dijo Sofía en tono suave, pero con la mirada calculadora entre nosotros. No les preguntas por sus vidas, ni compruebas si están cansados, ni te ofreces a llevarlos a casa cuando llueve. ¿Te lleva a casa?, pregunté, volviéndome hacia Joseph. 2 veces. Cuando hubo tormentas, respondió a la defensiva. Los autobuses dejan de funcionar con regularidad y tú estás embarazada. Lo que quiero decir, continuó Sofía, ignorándonos a ambos, es que mi hermano no hace esto, no se involucra personalmente. Así que, o eres muy bueno manipulando, lo cual dudo, o aquí está pasando algo genuino que ninguno de los dos ha reconocido todavía. El silencio que siguió se hizo pesado. Podía oír el silbido de la máquina de café expreso de fondo, los ruidos del tráfico que se filtraban desde 15 pisos más abajo, los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Debería volver al trabajo. Empecé a levantarme, pero Sofía levantó una mano. Espera, no estoy tratando de hacerte sentir incómodo. Estoy tratando de entender si tus intenciones hacia mi hermano son sinceras. ¿Mis intenciones? La palabra salió más brusca de lo que pretendía. No tengo intenciones. Trabajo aquí. Joseph me ayudó cuando lo necesitaba. Eso es todo. ¿Eso es todo? La mirada de Sofía era firme, porque desde mi punto de vista, has pasado mucho tiempo con mi hermano, aceptando su ayuda, formando parte de su rutina, y necesito saber si lo haces porque realmente te importa o porque te conviene. Algo caliente y defensivo se elevó en mi pecho. Me importa Joseph, como persona que ha sido increíblemente amable conmigo, pero no lo estoy utilizando, si es eso lo que insinúas. Estoy trabajando duro, traduciendo todo lo que me das, tratando de ganarme lo que él me está proporcionando. Eso no es una respuesta a mi pregunta. Sofía, ya basta. La voz de Joseph rompió la tensión. Amanda no te debe explicaciones sobre sus sentimientos o intenciones. Está haciendo exactamente lo que acordamos que haría, y cualquier cosa más allá de eso es entre ella y yo. Sofía observó a su hermano durante un largo momento, y luego asintió lentamente. Es justo, pero debes saber, Joseph, que la familia se ha dado cuenta. Están haciendo preguntas sobre la mujer embarazada que trabaja en tu oficina, a la que le llevas el almuerzo, que de repente es muy importante para ti. Que pregunten. Al final querrán conocerla. Entonces la conocerán cuando sea el momento adecuado. El tono de Joseph no dejaba lugar a discusiones. Sofía se levantó, alisándose los vaqueros. Os dejaré solos. Amanda, me ha encantado hablar contigo. De verdad. Te pido perdón si me he pasado de fuerte. Es el instinto protector de los hermanos. Cuando se marchó, la oficina quedó demasiado silenciosa. Me quedé mirando mi espresso, observando cómo se disolvía la crema, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Lo siento. Joseph rompió el silencio. Sofía tiene buenas intenciones, pero puede ser muy intensa. Te protege. Lo entiendo. Aún así, no debería haberte puesto en esa situación. Rodeó el escritorio y se apoyó en él para que estuviéramos más cerca, a la altura de los ojos. Lo que ha dicho sobre que hablo de ti, sobre que te traigo el almuerzo, es todo cierto. Me importa cómo estás, más de lo que probablemente debería importarme por alguien que solo es un empleado. Mi corazón latía demasiado rápido. Joseph, no te estoy pidiendo nada, continuó en voz baja. Solo estoy siendo sincero. Ya has pasado por bastante sin que yo añada más complicaciones. Pero quiero que sepas que Sofía tenía razón. Ya no eres solo una empleada para mí. Debería haber dicho algo seguro, algo que mantuviera la cuidadosa distancia que habíamos estado manteniendo. En cambio, me oí preguntar, entonces, ¿qué soy? Aún no lo sé. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos, pero me gustaría averiguarlo, si te interesa. El bebé eligió ese momento para dar una patada tan fuerte que me hizo jadear y presionar la mano contra mi vientre. La mirada de Joseph se posó en mi mano y algo cambió en su expresión. ¿Puedo?, preguntó señalando mi vientre. Nadie me había pedido permiso antes. Simplemente me tocaban, dando por sentado que tenían derecho a hacerlo.
El hecho de que Joseph me lo preguntara me hizo asentir antes de pensar detenidamente en lo que estaba aceptando. Su mano era cálida a través de la tela de mi camisa y la colocó con delicadeza donde se movía el bebé. Nos quedamos así un momento, con su palma sobre mi vientre, ambos sintiendo cómo la pequeña vida que llevaba dentro empujaba contra la presión. «Es increíble», dijo en voz baja. «Es extraño. Eso es lo que es». Pero yo sonreía. A veces parece que hay un extraterrestre ahí dentro. Un extraterrestre muy activo. Retiró la mano, pero no se alejó. ¿Has pensado en lo que pasará después? ¿Después de que nazca el bebé? Intento no pensar demasiado en el futuro. Es abrumador. Necesitarás ayuda. Alguien que cuide del bebé mientras trabajas, o tiempo libre para recuperarte, o simplemente alguien que esté ahí cuando las cosas se pongan difíciles. Ya se me ocurrirá algo. Las palabras salieron automáticamente, la misma respuesta que había dado a todos los que me lo habían preguntado. No tienes que resolverlo sola. La voz de Joseph era firme, segura. Eso es lo que intento decirte. Lo que necesites, lo que necesite el bebé, quiero ayudar. ¿Por qué? La pregunta que llevaba 2 meses gestándose finalmente salió. ¿Por qué te preocupas tanto por alguien a quien apenas conoces? Te hablé de Sofía, de cómo la veía luchar. Eso es parte del motivo. Se quedó callado un momento. Pero también eres tú. La forma en que sigues apareciendo, sigues trabajando duro, sigues avanzando incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La forma en que no dejaste que tu ex te hiciera sentir pequeña, incluso cuando lo intentó. Eres más fuerte de lo que crees, Amanda. Y eso me parece fascinante. Nadie me había llamado fascinante antes. La palabra se instaló en mi pecho, cálida e inesperada. Debería volver a esos contratos brasileños, dije finalmente, porque no sabía qué más decir, cómo responder a este hombre que de alguna manera se había convertido en el centro de mi vida sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Llévatelos a casa, trabaja mañana. Joseph volvió a su escritorio, dejándome espacio de nuevo. Llevas aquí desde las 8 de la mañana. Ya es suficiente por hoy. Recogí mis cosas, muy consciente de su presencia mientras guardaba mi portátil. En la puerta, me detuve y me volví. Joseph, lo que me preguntó Sofía sobre mis intenciones. Me importas, más de lo que probablemente debería. Su expresión se suavizó. Bien, eso hace que esto sea menos complicado. O más complicado. Quizás, pero nunca me ha dado miedo lo complicado. Me fui antes de poder decir nada más. Nada que pudiera hacernos cruzar la delicada línea que habíamos estado siguiendo. Pero mientras bajaba en el ascensor hacia el vestíbulo, me toqué el vientre, donde había descansado su mano, y me pregunté qué significaba que quisiera que me volviera a tocar allí, que quisiera que formara parte de esto de una manera que antes no me había permitido imaginar. El bebé dio una patada en respuesta, y lo tomé como un sí. La contracción me sobrevino mientras traducía una declaración de aduana portuguesa, una repentina tensión en el abdomen que me hizo jadear y agarrarme al borde de mi escritorio. 8 meses y medio, aún faltaban 2 semanas para la fecha prevista del parto, y mi cuerpo aparentemente había decidido que ya había esperado lo suficiente. Respiré profundamente, contando los segundos como me habían enseñado en los videos de internet, esperando a que pasara. Cuando pasó, miré la hora en mi ordenador portátil. Eran las 10 de la mañana. Joseph estaba en una reunión con posibles socios de transporte. Algo sobre la ampliación de rutas a Argentina que, según había mencionado Sofía, duraría al menos 2 horas. 20 minutos más tarde, tuve otra contracción. Esta vez fue más fuerte, tan intensa que tuve que levantarme y caminar por la pequeña oficina, con una mano presionando mi espalda baja. Esto no era un simulacro. Era real y estaba sucediendo demasiado rápido. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y busqué el contacto de Joseph. Me había dicho que lo llamara en cualquier momento, pero interrumpir su reunión por esto me parecía traspasar una frontera invisible que habíamos mantenido cuidadosamente durante semanas. La tercera contracción tomó la decisión por mí. Respondió al primer tono. «Amanda, ¿qué pasa? Creo que estoy de parto». Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «Lo siento, sé que estás en una reunión, pero las contracciones son cada vez más frecuentes y no creo que pueda coger el autobús para ir al hospital y... Quédate donde estás. Voy para allá». La línea se cortó. Conseguí coger mi portátil y mi bolso antes de que llegara la siguiente contracción.
tan fuerte que tuve que apoyarme en el escritorio y concentrarme en respirar. El bebé había estado activo toda la mañana, presionando contra mis costillas y mi columna vertebral como si intentara encontrar una salida. Joseph apareció en menos de 5 minutos, todavía con la chaqueta del traje puesta, con el rostro sereno pero los ojos llenos de preocupación. Observó mi posición contra el escritorio, la forma en que respiraba durante otra contracción, y se acercó inmediatamente a mi lado. ¿Cada cuánto tiempo? Su mano se posó en mi espalda, aplicando una suave presión que de alguna manera me ayudó. Quizás cada 15 minutos. Empezaron hace una hora más o menos. De acuerdo. Vamos al Baptist Hospital. Ya he llamado, te están esperando. Me ayudó a enderezarme cuando pasó la contracción y luego cogió mis bolsas con la mano libre. ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien, de verdad, es solo que... Otra contracción me interrumpió y Joseph me rodeó la cintura con el brazo para sostener mi peso. No estás bien, estás de parto. Deja de fingir lo contrario. El trayecto en ascensor se me hizo eterno. Joseph mantuvo una mano en mi espalda, murmurando algo en italiano que no entendí, pero que me reconfortó de todos modos. Su chofer nos esperaba cuando llegamos al vestíbulo, con el sub negro ya en marcha. Joseph me ayudó a sentarme en el asiento trasero y luego se deslizó a mi lado. El chofer se incorporó al tráfico con suavidad, pero cada bache en la carretera me provocaba sacudidas de incomodidad por todo el cuerpo. Tuve otra contracción, más fuerte que las anteriores, y me oí emitir un sonido que no reconocí. Respira. La mano de Joseph encontró la mía y me dejó apretarla con toda la fuerza que necesitaba. Ya casi hemos llegado. 5 minutos más. Es demasiado pronto. No estoy preparada. Aún no tengo todo lo que necesito en casa, no he terminado la habitación del bebé y... ¡Amanda! Su voz interrumpió mi espiral. Nada de eso importa ahora mismo. Ahora solo tienes que concentrarte en respirar y llegar al hospital. De todo lo demás nos ocuparemos más tarde. El Baptist Hospital se materializó a través de la ventana, todo cristal y hormigón y promesa de ayuda. Joseph abrió la puerta antes de que nos detuviéramos por completo y volvió a rodearme la cintura con el brazo mientras me guiaba hacia la entrada. Una enfermera con una silla de ruedas ya nos estaba esperando, con una carpeta en la mano. Amanda Wells era eficiente y profesional, y me sentó en la silla sin complicaciones. Tenemos una habitación preparada para usted. ¿Cuándo comenzaron las contracciones? Intenté responder, pero Joseph lo hizo por mí, transmitiendo las horas y los intervalos con precisión mientras yo me concentraba en no gritar durante otra contracción. El hospital se movía a nuestro alrededor en una confusión de pasillos, puertas automáticas y rostros preocupados. Alguien me puso una bata de hospital en las manos. Otra persona me conectó unos monitores al estómago. Apareció un médico, joven y competente, que me explicó que un parto prematuro a las 36 semanas no era lo ideal, pero tampoco era peligroso, que el bebé probablemente estaría bien, pero que podría necesitar un poco más de vigilancia. Durante todo ese tiempo, Joseph se quedó a mi lado. Respondió a las preguntas cuando yo no podía. Me cogió la mano cuando las contracciones alcanzaron su punto álgido y habló con el personal médico con la misma autoridad tranquila con la que abordaba todo. Cuando el médico le preguntó si era el padre, no le corrigió, solo dijo que se quedaría de todos modos. No tienes por qué hacerlo, le dije entre contracciones. Esto no formaba parte de nuestro acuerdo. Ya has hecho suficiente. Deja de hablar de acuerdos, me dijo mientras me apartaba el pelo húmedo de la frente. Me quedo porque quiero, porque no deberías pasar por esto sola. El parto avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. 4 horas de dolor creciente, de técnicas de respiración que dejaron de funcionar, de enfermeras que comprobaban la dilatación y hacían sonidos de ánimo que parecían condescendientes hasta que, de repente, dejaron de serlo. De pronto, llegó el momento de empujar, y había más gente en la sala, y Joseph estaba a mi lado diciendo cosas que no podía oír por el rugido en mis oídos. Empuja una vez más, Amanda. Ya casi lo consigues. Empujé, sentí que algo cedía y se movía y, de repente, se soltaba. Un llanto llenó la habitación, agudo, enfadado y perfecto. El médico levantó una pequeña criatura de cara roja que, de alguna manera, era mía. De alguna manera era real. Es un niño. La enfermera lo cogió,
Comenzó a limpiarlo y envolverlo mientras yo me recostaba contra las almohadas, agotada más allá de lo que creía posible. 6 libras y 2 onzas. Pequeño pero sano. Buena capacidad pulmonar, claramente. Unos momentos después, lo colocaron sobre mi pecho, ese pequeño ser de cabello oscuro y ojos que aún no enfocaban bien, todavía adaptándose a la existencia fuera de mi cuerpo. Era cálido y sólido, y aterrador en su fragilidad. Hola. Mi voz sonó quebrada. Hola tú. Decidiste llegar antes de tiempo, ¿eh? El bebé emitió un pequeño sonido. No era un llanto, más bien una queja sobre el estado general de las cosas. Le toqué la manita y vi cómo sus dedos se curvaban instintivamente alrededor de los míos. Cuando levanté la vista, Joseph estaba de pie a unos metros de distancia, mirando al bebé con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Algo crudo y desprotegido, como si estuviera viendo algo milagroso y no supiera muy bien cómo procesarlo. ¿Quieres cogerlo?, le pregunté. Joseph se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo. La enfermera le enseñó cómo sujetarle la cabeza, cómo acunar el pequeño cuerpo contra su pecho. Cuando le pasó el bebé a los brazos, la actitud de Joseph cambió por completo. Se volvió aún más cuidadoso, más presente. «Es tan pequeño», dijo Joseph en un susurro. «En realidad, tiene un buen tamaño para ser prematuro. El médico dijo que probablemente estará bien después de unos días de observación». Joseph se acercó a la ventana, todavía con el bebé en brazos, y miró su carita con la misma concentración que solía reservar para los acuerdos comerciales y los contratos de envío. Los observé juntos, a este hombre que de alguna manera se había convertido en el centro de mi vida, y al bebé que me había estado preparando para criar sola, y sentí algo en mi pecho que no podía definir. La enfermera se llevó al bebé, diciendo que tenía que ir a la UCI neonatal para observación, pero que podría visitarlo en unas horas. La sala se vació poco a poco, quedándonos solos Joseph y yo en el repentino silencio. Acercó una silla a la cama y se sentó con pesadez. «Lo has hecho increíble. He gritado mucho. Has dado a luz. Tienes derecho a gritar». Se quedó callado un momento. «¿Has pensado cómo vas a llamarlo?» «Daniel». El nombre se me había ocurrido en algún momento durante el parto, entre contracciones y pánico. Daniel Wells significa «Dios es mi juez» en hebreo. Me pareció apropiado. «Daniel». Joseph lo probó. «Le queda bien». Nos sentamos en un cómodo silencio, agotados los dos. A través de la ventana, Miami se extendía bajo el sol de la tarde, ajena al pequeño milagro que acababa de ocurrir 15 pisos más arriba. «Amanda». La voz de Joseph era seria. «Tengo que decirte algo y necesito que me escuches sin interrumpir». La ansiedad se apoderó de mi estómago. «De acuerdo». No lo había planeado. No planeé preocuparme por ti como lo hago. Cuando te ayudé en esa cafetería hace 2 meses, pensé que sería algo puntual, un favor a alguien en una mala situación, y luego ambos seguiríamos adelante. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Pero eso no es lo que pasó. Joseph, dijiste que escucharías». Su tono era suave pero firme. «Durante estos 2 últimos meses, viéndote trabajar, hablando contigo, viendo cómo manejas todo con tanta determinación, me enamoré de ti. No porque seas vulnerable o porque tenga algún complejo de salvador, sino porque eres fuerte y honesta, y me haces desear cosas que me había convencido a mí mismo de que no necesitaba». Sentí un nudo en la garganta. «¿Qué cosas?» «Una familia, un hogar que sea más que un lugar donde dormir, alguien con quien compartir cosas más allá de los negocios y las obligaciones». Me miró fijamente. «Quiero estar ahí para Daniel, no como un favor o como su empleador, sino como alguien que se preocupa por él porque me preocupo por ti. Quiero ser su padre, si me dejas. Quiero formar parte de tu vida en todo lo que tú estés dispuesta a permitirme». Las lágrimas resbalaban por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. «Soy un desastre. Tengo un bebé recién nacido, ninguna carrera profesional y un exmarido que puede causarme problemas. Y además tengo mucho bagaje. No me importa nada de eso». Joseph se sentó en el borde de la cama, con cuidado de no empujarme. «Me importas tú, la mujer que sigue apareciendo cada día, que trabaja duro, que protegió a su bebé de alguien que intentó quitárselo antes incluso de que naciera. Esa es la persona de la que me enamoré. Yo también te quiero». Admitirlo fue más fácil de lo que esperaba.
He intentado no hacerlo, he intentado mantener las cosas profesionales y apropiadas, pero te quiero. Entonces me besó, con delicadeza y cuidado, consciente de todo lo que acababa de pasar. Cuando se apartó, me acarició la cara con la mano. Entonces déjame hacer esto. Déjame estar ahí para ti y para Daniel, no como tu jefe o tu benefactor, sino como alguien que quiere formar parte de tu familia. Y si cambias de opinión, y si te das cuenta de que es demasiada responsabilidad, no lo haré. Su certeza era absoluta. He sido responsable de otras personas durante toda mi vida adulta. Crié a mis hermanas después de que murieran nuestros padres. Monté un negocio. Tomé decisiones que afectaron a cientos de empleados. Pero nunca he querido nada de eso como quiero esto. Te quiero a ti. Una enfermera llamó a la puerta antes de entrar. Comprobó los monitores y los signos vitales, rompiendo el momento, pero no el sentimiento que se había instalado entre nosotros. Después de que se marchara, Joseph se quedó en el borde de la cama, cogiendo mi mano. Necesito tiempo para procesarlo, dije finalmente. No porque no te crea, sino porque esto es muy importante y estoy agotada y acabo de dar a luz y no puedo tomar decisiones que cambien mi vida en este momento. Es justo. Llevó mi mano a sus labios y me besó los nudillos. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo esperaré. ¿Y si me llevo meses? Entonces esperaré meses. ¿Y si Daniel te tiene despierta toda la noche llorando y lo odias? Entonces estaré cansado, pero seguiré aquí. Su expresión era tierna. No voy a ir a ninguna parte, Amanda. Eso es lo que intento decirte. Cueste lo que cueste, necesites lo que necesites, me quedaré. Trajeron al bebé 2 horas más tarde, autorizado para quedarse en la habitación, ya que sus signos vitales eran fuertes y se alimentaba bien. Joseph seguía allí. No se había ido a pesar de la silla incómoda y las largas horas. Me observaba intentar dar el pecho con una paciencia que no merecía. Llamaba a la enfermera cuando no conseguía que Daniel se agarrara bien. Sostenía al bebé mientras yo dormitaba entre toma y toma. Cuando me desperté a primera hora de la tarde, con una suave luz filtrándose por la ventana, Joseph estaba de pie junto al cristal, con Daniel en brazos, hablando en voz baja en italiano. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de alguien haciendo promesas, ofreciendo protección, reclamando a su familia. Daniel emitió un pequeño sonido de satisfacción y Joseph lo miró con la misma expresión despreocupada de antes. Luego levantó la vista, me vio mirándolo y sonrió. Al parecer, le gusta el italiano. ¿Qué le estabas diciendo? Que está a salvo, que es querido, que nadie le hará daño si yo puedo evitarlo. Joseph llevó a Daniel de vuelta en la cama y lo pasó con cuidado a mis brazos. Promesas básicas, las que hacen los padres. Ya estás actuando como su padre. Eso es porque ya lo considero mi hijo. Joseph posó la mano sobre la cabeza de Daniel, tan grande en comparación con su pequeño cráneo. Si me dejas, miré a este hombre que había aparecido en mi vida, en mi momento más bajo, que me había ofrecido ayuda sin condiciones, que se había enamorado de mí entre contratos de traducción y almuerzos cubanos. Luego miré a mi hijo, a la vida que habíamos creado a partir de las circunstancias y la necesidad y que se había convertido en algo mucho más grande. De acuerdo, dije. Sí, sé su padre. Forma parte de esta familia que estamos construyendo. La sonrisa de Joseph transformó su rostro, lo hizo parecer más joven y más vulnerable de lo que jamás lo había visto. Se inclinó, me besó en la frente y luego a Daniel. Gracias, susurró, por confiarme esto, por confiarme a los dos. Afuera Miami continuaba con su ajetreo vespertino. La gente se dirigía a casa, a sus familias y a sus vidas, en las que nosotros no teníamos cabida. Pero en esa habitación de hospital, con la mano de Joseph cubriendo la mía mientras ambos sosteníamos a Daniel, sentí que acabábamos de empezar algo que importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. 3 meses después del nacimiento de Daniel, me desperté con el sonido de un canto, palabras italianas que no entendía, una melodía suave y rítmica que provenía de la habitación infantil de mi nuevo apartamento en Coconut Grove, el lugar en el que Joseph había insistido cuando expiró mi contrato de alquiler en Kendall, alegando que el barrio era más seguro y estaba más cerca de su casa en Key Biscayne. Caminé descalza por el suelo de madera, deteniéndome en la puerta para ver a Joseph cambiarle el pañal a Daniel a las 3 de la madrugada,
cantando lo que parecía una nana mientras nuestro hijo pataleaba y emitía sonidos de protesta. Se supone que deberías estar durmiendo, dijo Joseph sin darse la vuelta, sabiendo de alguna manera que yo estaba allí. Y tú también. Tienes reuniones dentro de 4 horas. A Daniel no le importan mis reuniones. Terminó de colocar el pañal limpio y cogió a Daniel en brazos. ¿A ti te importan, pequeño? No, a ti solo te importa que te den de comer, te cambien y te cojan en brazos. Prioridades muy razonables. Los observé juntos a la tenue luz de la lamparita nocturna. A este hombre con pantalones de pijama caros y una camiseta arrugada acunando a mi hijo como si lo hubiera hecho toda su vida, en lugar de solo 3 meses. Joseph había cumplido su palabra, apareciendo todos los días, aprendiendo a manejar las comidas y los cambios de pañales y el misterioso arte de dormir a un bebé. ¿Qué estabas cantando? Una vieja canción de cuna italiana que solía cantar mi madre. Algo sobre estrellas y veleros. Se balanceó suavemente. Los ojos de Daniel ya se estaban cerrando de nuevo. Sofía me la enseñó cuando nació Gabriel. Dijo que era lo único que funcionaba cuando no quería dormir. Joseph había ido trasladando algunas de sus cosas a mi apartamento a lo largo de las semanas. Un cajón de ropa que se convirtió en 2, un cepillo de dientes en el baño, archivos de trabajo esparcidos por la mesa de mi cocina. No habíamos hablado de lo que estábamos haciendo. No habíamos puesto etiquetas a la rutina que habíamos desarrollado, pero parecía que estábamos construyendo algo permanente. Vuelve a la cama, le dije. Se dormirá en 1 minuto. Ya está dormido. Joseph llevó a Daniel a la cuna y lo acostó con cuidado. El bebé se movió, pero no se despertó, y su pequeño pecho subía y bajaba con regularidad. De vuelta en la cama, Joseph me atrajo hacia él, y su calor se filtró en mis pies, siempre fríos. Llevábamos 6 semanas compartiendo la cama, aunque habíamos sido cuidadosos con la intimidad física, ya que ambos éramos conscientes de que yo todavía me estaba recuperando y adaptando a la maternidad. Pero esto, el contacto casual y dormir entrelazados, se sentía más íntimo que cualquier otra cosa. Sofía quiere cenar este fin de semana, dijo Joseph en la oscuridad. Ella, Gabriel y mis otras hermanas quieren conocer a Daniel como es debido. La ansiedad se apoderó de mi pecho. ¿Todos ellos? María y Julia han sido pacientes, pero se están volviendo insistentes. María especialmente. Tiene 3 hijos y, al parecer, Daniel necesita conocer a sus primos. Sintió mi tensión y me acarició el hombro con la mano. Te van a querer, te lo prometo. ¿Y si no es así? ¿Y si piensan que me estoy aprovechando de ti? ¿O que te he atrapado con un bebé que ni siquiera es tuyo? Para. Joseph se giró para mirarme, con los rasgos apenas visibles a la luz ambiental de la calle. En primer lugar, Daniel es mío en todos los sentidos que importan. En segundo lugar, mi familia me conoce lo suficientemente bien como para saber que no me atrapo en nada. Si piensan algo, es que tengo suerte de que me hayas dado una oportunidad. Así no es como funciona esto. Tú eres quien me ha salvado. Nos hemos salvado mutuamente. Su pulgar recorrió mi pómulo. Me diste una razón para querer algo más allá de los negocios, para construir una vida real en lugar de simplemente existir entre negocios y obligaciones. Entonces lo besé, lento y profundamente, sintiendo cómo respondía de inmediato. Su mano se deslizó bajo mi camisa, cálida contra mi piel, y me acerqué más hasta que él se apartó ligeramente. ¿Estás segura? El médico dijo 6 semanas y ya han pasado 6. Ha sido suficiente tiempo, lo interrumpí, y estoy segura. Lo que siguió fue cuidadoso y tierno. Joseph me trató como algo precioso que podría romperse. Ambos aprendimos a conocer nuestros cuerpos en las horas tranquilas antes del amanecer. Cuando terminó, permanecimos entrelazados, respirando al unísono, y sentí que las últimas barreras que había mantenido alrededor de mi corazón se derrumbaban por completo. Te amo, le susurré contra su pecho. Yo también te amo. Sus brazos me rodearon con más fuerza. A los dos, a esta familia que estamos construyendo. Daniel se despertó 1 hora más tarde, hambriento e insistente. Joseph me lo trajo a la cama. Se sentó a nuestro lado mientras yo alimentaba al bebé, con la mano apoyada en la espalda de Daniel. En momentos como ese, casi podía olvidar las complicaciones que nos habían llevado hasta allí. Podía fingir que éramos una familia normal que se despertaba para afrontar un nuevo día. La ilusión se hizo añicos 1 semana después. Estaba paseando a Daniel en su cochecito por el aparcamiento de nuestro edificio de apartamentos, disfrutando de un poco de sol
y del aire más fresco que por fin había roto la implacable humedad de Miami. Joseph estaba en la oficina ocupándose de una emergencia con un envío, y yo había decidido que el aire fresco ayudaría a Daniel a dormir mejor durante su siesta de la tarde. El sedán negro apareció demasiado rápido, deteniéndose delante de mí y bloqueándome el paso. Dos hombres salieron de él, ambos vestidos con trajes oscuros que inmediatamente los identificaban como peligrosos. Mis manos se aferraron al manillar del cochecito y todos mis instintos maternales me gritaban que corriera. ¿Amanda Wells?, preguntó el más alto con un marcado acento ruso. Solo queremos hablar. No tengo nada que decirles. Intenté rodearlos, pero se movieron para bloquearme el paso. El señor Rinaldi tiene algo que pertenece a nuestro jefe. Pensamos que quizás su mujer y su hijo podrían animarle a devolverlo. El terror me invadió, frío y agudo. No eran delincuentes cualquiera. Sabían quién era yo, quién era Joseph, y llevaban observándonos el tiempo suficiente como para saberlo de Daniel. No sé de qué están hablando. Claro que no. El segundo hombre sonrió sin calidez. Venga con nosotros sin oponer resistencia y el bebé no se asustará. Abrí la boca para gritar, pero antes de que pudiera emitir ningún sonido, 3 todoterrenos aparecieron de diferentes direcciones. De ellos salieron varios hombres, todos vestidos con trajes oscuros y moviéndose con precisión coordinada. Los rusos intentaron alcanzar sus armas, pero no lograron sacarlas antes de quedar rodeados. Uno de los miembros del equipo de seguridad de Joseph, un hombre llamado Marco, al que había visto en la oficina, apareció a mi lado. «Señora Wells, ¿está herida?» «No, no, estoy bien. Daniel está bien». Mi voz temblaba. ¿Qué acaba de pasar? «El señor Rinaldi tiene vigilancia protectora sobre usted y el bebé. Cuando estos hombres se acercaron, nos alertaron. Marco ya me estaba guiando hacia uno de los todoterreno. Tenemos que llevarla a un lugar seguro ahora mismo». Daniel empezó a llorar, perturbado por la tensión y las voces elevadas. Lo cogí del cochecito y lo sostuve contra mi pecho mientras Marco nos ayudaba a subir al vehículo. A través de la ventana, vi cómo detenían a los rusos, con las manos atadas a la espalda, mientras alguien hablaba con urgencia por teléfono. El trayecto duró 15 minutos y terminó en una casa en la que nunca había estado. La casa de Joseph en Key Biscayne, con una arquitectura moderna y ventanas de suelo a techo con vistas al océano. Nos recibió en la puerta, con una palidez que nunca le había visto. «¿Estáis bien? ¿Daniel está herido?» Nos abrazó a los dos y nos examinó con manos temblorosas. «Estamos bien. El equipo de Marco los detuvo antes de que pasara nada». Intentaba mantener la calma por Daniel, que por fin había dejado de llorar y miraba con interés a su nuevo entorno. «Joseph, ¿qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres?» Nos llevó dentro, a través de una enorme sala de estar, hasta una cómoda zona de descanso. Una vez que nos acomodamos, con Daniel contento en mi regazo, Joseph se sentó frente a nosotros y se pasó las manos por el pelo. «Tengo que contarte algo sobre mi negocio, algo que debería haberte explicado antes, pero estaba tratando de protegerte. El transporte no es solo transporte. Parte de él es legítimo. Los contratos que traduces son reales. Pero también controlo otros aspectos de las operaciones portuarias, cosas que me enfrentan a organizaciones rivales». Me miró directamente a los ojos. La Bratva, el crimen organizado ruso, ha estado intentando expandir su territorio en Miami. Yo se lo he estado impidiendo. Hoy ha sido su respuesta. Apreté a Daniel contra mí. Querían secuestrarnos. Sí, para utilizarnos como moneda de cambio contra mí. Joseph apretó la mandíbula. Tenía seguridad vigilándote, pero debería haberte hablado de la amenaza. Debería haber sido sincero sobre lo que significa estar conmigo. ¿Qué significa? Significa que eres un objetivo. Tú y Daniel. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Voy a negociar con las otras familias, establecer protocolos que mantengan a los civiles fuera de los conflictos. Pero hasta que eso se haga, tendrás seguridad allá donde vayas. El equipo de Marco se asignará específicamente a ti y a Daniel. La realidad de su mundo se abalanzó sobre mí. No se trataba solo de contratos de transporte y licencias de importación. Joseph formaba parte de algo peligroso, algo que podía matarnos. Puedo mantenerte a salvo. Su voz era urgente. Tengo los recursos, las conexiones, pero entenderé si quieres marcharte. Si te llevas a Daniel y abandonas Miami por completo, me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas.
dinero, protección a distancia, una nueva vida en algún lugar seguro. Me estás pidiendo que elija entre tu seguridad y la de Daniel. Te estoy dando la opción que debería haberte dado antes. La expresión de Joseph era angustiada. Antes de que te enamoraras de mí, antes de que formáramos esta familia, debería haber sido sincero sobre los riesgos. Daniel me agarró el dedo y lo apretó con su manita. Tenía 3 meses y no tenía ni idea de que su vida se acababa de complicar de formas que yo nunca había imaginado. Miré a Joseph, a este hombre que lo era todo para mí, que había hecho promesas que claramente tenía intención de cumplir, aunque le costara lo que más deseaba. Cuéntame sobre las negociaciones. ¿Qué se necesitaría para que estuviéramos a salvo? Restaurar los antiguos protocolos. Las familias solían tener reglas. Mantenían los conflictos entre organizaciones y alejados de los civiles. Eso se rompió hace años, pero los líderes recuerdan cómo funcionaba. Si puedo convencerlos de que restablezcan esas reglas, de que prohíban atacar a las familias, tendríamos protección más allá de mis recursos. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Semanas, tal vez un mes. Tendría que reunirme con las 5 familias principales, negociar los términos y conseguir que todos estuvieran de acuerdo. Me miró con atención. No eliminará todo el peligro. Estar conmigo siempre conllevará cierto riesgo, pero sería un riesgo manejable, del tipo con el que se puede vivir. Pensé en mi apartamento en Coconut Grove, en la vida que había construido con mi trabajo de traductora y el dinero que había ahorrado con cuidado. En hacerlo sola, en criar a Daniel sin Joseph, en estar siempre mirando por encima del hombro en busca de amenazas que no sabía identificar. Entonces pensé en las 3 de la madrugada, en Joseph cantando nanas italianas, en la forma en que miraba a Daniel como si fuera lo más importante del mundo, en quedarme dormida envuelta en sus brazos y despertarme con una familia que nunca había esperado tener. No me voy. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía, pero necesito que seas sincero conmigo a partir de ahora, sobre las amenazas, sobre tu negocio, sobre todo. No puedo proteger a Daniel si no sé a qué nos enfrentamos. El alivio se apoderó del rostro de Joseph. Te lo contaré todo. No habrá más secretos. Y quiero aprender. Defensa personal, conciencia situacional, todo lo que necesites saber para mantenerlo a salvo. Le organizaré. Marco puede entrenarte y nos aseguraremos de que nunca vuelvas a ser vulnerable. Joseph se sentó a mi lado y me cogió la mano, que descansaba sobre la espalda de Daniel. ¿Estás segura de esto? ¿De verdad? No, estoy aterrorizada. Me apoyé en su hombro. Pero te quiero, y Daniel se merece tenerte como padre. Así que encontraremos la manera de que esto funcione. Daniel eligió ese momento para escupir en mi camisa, completamente ajeno a la conversación que estaba cambiando nuestras vidas y que tenía lugar a su alrededor. Joseph cogió un paño para eructos, me ayudó a limpiarlo y la normalidad mundana de la situación me hizo reír a pesar de todo. Bienvenida a mi mundo, dijo Joseph con sequedad, donde las negociaciones sobre delitos internacionales tienen lugar entre cambios de pañales. Suena agotador. Lo es, me besó en la sien, pero vale la pena. Durante la semana siguiente, Joseph cumplió su palabra. Me explicó sus operaciones en detalle, los negocios legítimos que le servían de tapadera y las actividades menos legítimas que realmente financiaban todo. Me presentó a su equipo de seguridad y le pidió a Marco que me enseñara las habilidades básicas de concienciación. Y comenzó la delicada tarea de negociar con las otras familias importantes de Miami. Sofía se convirtió en una presencia habitual, ayudándome a comprender la política del mundo de Joseph y, de alguna manera, convirtiéndose en mi amiga. Una tarde trajo a Gabriel, le dejó coger a Daniel en brazos y me enseñó a manejar la vida en esta extraña encrucijada entre lo normal y lo peligroso. Lo estás llevando mejor de lo que esperaba, dijo Sofía mientras Gabriel le hacía caricias a Daniel en el suelo. La mayoría de la gente huye cuando comprende lo que significa formar parte de esta familia. Lo consideré, admití. Pero Joseph merece el riesgo. Él piensa lo mismo de ti. La expresión de Sofía era cálida. Nunca había visto a mi hermano así. Tranquilo, contento. Eres buena para él. 2 semanas después del incidente del estacionamiento, Joseph llegó tarde a casa de una reunión con los ojos cansados, pero con una expresión de satisfacción. Está hecho, las 5 familias acordaron restablecer los protocolos de protección civil. Tú y Daniel están fuera del alcance de las organizaciones rivales. ¿Así de fácil? No tan fácil.
Hubo que negociar concesiones territoriales y establecer nuevos procedimientos de resolución de disputas. Pero sí, tenemos paz, al menos en lo que respecta a las familias. Lo senté en el sofá y dejé que nos abrazara a Daniel y a mí mientras yo asimilaba la noticia. Entonces ahora estamos a salvo, más a salvo. Siempre hay algún riesgo en mi mundo, pero ahora es manejable, calculable, el tipo de cosa con la que podemos vivir. Miró a Daniel, que estaba babeando contento sobre su camisa. Quiero que esto sea oficial, mudarnos aquí de verdad, fusionar nuestras vidas por completo. Básicamente ya vivimos juntos. Quiero que sea real. Tu nombre en los documentos. Daniel reconocido legalmente como mío. Un futuro que construimos deliberadamente, no solo dejando que suceda. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. ¿Qué opinas? Pensé en el apartamento de Coconut Grove, que nunca me había parecido un hogar. En esta casa con vistas al mar y espacio para que Daniel creciera. En Joseph cantando canciones de cuna italianas, cambiando pañales y negociando con hombres peligrosos para mantenernos a salvo. ¿De acuerdo? Dije. Sí, hagámoslo oficial. Daniel gorjeó su aprobación y Joseph se rió, con un sonido más alegre del que le había oído en semanas. Afuera, el océano reflejaba los colores del atardecer, y adentro, nos sentamos juntos como cualquier familia que planea su futuro, con el peligro y las complicaciones como parte del paisaje que habíamos aprendido a navegar. 6 meses después del incidente ruso, la vida había adquirido un ritmo que parecía casi normal. Daniel tenía ahora 9 meses, gateaba por todas partes y se levantaba agarrándose a los muebles con decidida concentración. La casa de Key Biscayne se había convertido en un hogar de una forma que mi antiguo apartamento nunca lo fue, llena de juguetes para bebés y trabajos de traducción esparcidos por la mesa del comedor y con la presencia de Joseph en todas las habitaciones. Estaba trabajando en un manifiesto de embarque francés cuando Joseph apareció en la puerta, apoyado en el marco, sin chaqueta y con las mangas remangadas. Había estado toda la tarde en reuniones con posibles socios de Barcelona, pero la tensión alrededor de sus ojos sugería que no había ido bien. ¿Mal día? Guardé mi trabajo y me volví hacia él. Un día complicado. Se acercó a donde yo estaba sentada y me dio un beso en la cabeza. ¿Dónde está Daniel? Durmiendo la siesta, por fin. Luchó contra el sueño durante 1 hora. Le cogí la mano. ¿Quieres hablar de la parte complicada? Joseph se sentó en la silla a mi lado, con los dedos aún entrelazados con los míos. El acuerdo de Barcelona se ha frustrado. Mi contacto se puso nervioso por trabajar conmigo después de la situación con Rusia. Dijo que sus inversores no quieren asociarse con alguien que tiene ese tipo de problemas. Lo siento. Son cosas que pasan. El lado legítimo del negocio se vuelve más difícil cuando los otros aspectos se hacen públicos. Se frotó la cara con la mano libre. Pero es frustrante cuando intento trasladar más operaciones al territorio legal y la gente no me da la oportunidad. En los últimos meses, había aprendido más de lo que esperaba sobre el trabajo de Joseph. El negocio del transporte marítimo era real, pero compartía espacio con operaciones de contrabando, chantajes y la compleja política del mundo subterráneo de Miami. Joseph había estado tratando de pasar a la legalidad, utilizando el acuerdo de paz con las otras familias como base para construir algo sostenible. Habrá otros acuerdos, le ofrecí. Lo sé, es solo que se calló y luego pareció decidir algo. He estado pensando en el futuro, en lo que quiero construir, no solo para el negocio, sino para nosotros, para Daniel. Mi corazón se aceleró. De acuerdo. Te quiero, Amanda. Quiero a nuestro hijo. Quiero esta vida que hemos creado juntos. Joseph sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo que me dejó sin aliento. Quiero que sea permanente. Legal. Quiero que te cases conmigo. Abrió la caja y reveló un anillo, una sencilla banda de platino con un solo diamante que captaba la luz de la tarde que entraba por las ventanas. No era ostentoso, no intentaba demostrar nada, solo era hermoso. Joseph, antes de que respondas, necesito que entiendas lo que estás aceptando. Casarte conmigo significa aceptar todo lo relacionado con mi mundo, el peligro y las complicaciones, y el hecho de que probablemente nunca seré completamente legítimo, por mucho que lo intente. Su pulgar dibujó círculos en mi mano.
Significa que Sofía, María y Julia se convertirán oficialmente en tus hermanas, con todas las interferencias que eso conlleva. Significa criar a Daniel en un mundo en el que la seguridad es siempre necesaria y las familias normales nos miran de forma diferente. ¿Estás intentando convencerme de que no diga que sí? Me estoy asegurando de que sepas lo que estás eligiendo. Sus ojos oscuros estaban serios. Porque una vez que hagamos esto, una vez que nos casemos, formarás parte de la familia de una manera irreversible. Las otras familias te verán como mi esposa, lo que te proporcionará tanto protección como escrutinio. Tu vida nunca volverá a ser sencilla. Pensé en los últimos 7 meses, en Joseph apareciendo en la habitación del hospital a las 3 de la madrugada porque Daniel tenía fiebre y yo estaba asustada. En él enseñándome a disparar en un campo de tiro privado, insistiendo en que supiera cómo protegerme a mí misma y a nuestro hijo. En la forma en que se había integrado a la perfección en cada parte de mi vida, desde el trabajo de traducción hasta las tomas de medianoche, sin hacerme sentir ni una sola vez como una carga. Mi vida dejó de ser sencilla en el momento en que Ryan se burló de mí en esa cafetería y tú decidiste ayudarme. Le apreté la mano. Todo desde entonces ha sido complicado y aterrador, y mejor que cualquier cosa que tuviera antes. Así que sí, Joseph, me casaré contigo. El alivio y la alegría que se reflejaron en su rostro lo hicieron parecer más joven, más vulnerable. Me deslizó el anillo en el dedo, luego me sentó en su regazo y me besó con una intensidad que aún me aceleraba el pulso después de todos estos meses. Gracias, murmuró contra mi boca, por confiar en mí con esto, con Daniel y contigo. Gracias por preguntar cómo es debido en lugar de darlo por sentado. Me recosté contra su pecho, admirando el anillo en mi mano. ¿Cuándo pensabas hacerlo? ¿La boda? Pronto. No quiero esperar. Me abrazó con más fuerza. Pero yo quiero hacerlo bien, con la familia presente, todo legal y oficial. Quizás dentro de un mes. Eso es muy pronto. Ya he esperado lo suficiente para convertirte en mi esposa. No me interesan los compromisos largos. El llanto de Daniel se oyó a través del monitor para bebés. Aparentemente había terminado su siesta. Joseph me soltó a regañadientes, pero fuimos juntos a la habitación del bebé y encontramos a nuestro hijo de pie en su cuna con los brazos extendidos. Hola, pequeño. Joseph lo cogió en brazos y Daniel inmediatamente le agarró la cara con los dedos pegajosos. ¿Quieres una noticia? Tu madre ha dicho que sí. Nos vamos a casar. Daniel gorjeó, más interesado en intentar comerse el reloj de Joseph que en los anuncios familiares. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolos juntos e intentando conciliar esta escena doméstica con la realidad del mundo de Joseph. Deberíamos decírselo a tus hermanas, dije, antes de que se enteren por otra vía y se ofendan. Sofía probablemente ya lo sabe. Tiene una extraña habilidad para averiguar las cosas antes de que se las cuente. Pero Joseph sacó su teléfono de todos modos y escribió un mensaje con una mano mientras Daniel intentaba agarrarlo con las dos. La respuesta llegó en cuestión de segundos. La respuesta de Sofía fue simplemente, por fin, mañana cenamos en mi casa. Estarán todos. Mañana, sentí que me invadía el pánico. No hay tiempo suficiente para prepararlo todo. ¿Preparar qué? Ya te quieren. Joseph sentó a Daniel en su cadera. Sofía no me dejaría en paz si me casara con alguien que no le gustara, y María lleva meses preguntándome cuándo voy a hacerlo oficial. Pero debería llevar algo, o vestirme adecuadamente, o... Amanda, interrumpió mi espiral. Ya eres de la familia. Mañana solo es el anuncio formal. Estarán felices, no te juzgarán. Tenía razón, por supuesto. A la noche siguiente, en la casa de Sofía en Coral Gables, rodeados de sus hermanas y sus familias, la reacción a nuestro compromiso fue de apoyo entusiasta. María me abrazó con tanta fuerza que me dejó sin aliento, mientras Julia lloraba y empezaba inmediatamente a planear detalles de la boda que yo ni siquiera había considerado todavía. Sofía me llevó aparte mientras los demás se derretían con Daniel y discutían las opciones de catering. Eres buena para él, dijo sin preámbulos. Al principio no estaba segura. Pensaba que quizás solo estabas en una mala situación y él era tu salida. Pero al verte estos últimos meses, la forma en que manejas su mundo sin perderte en él, entiendo por qué te quiere. Gracias, eso significa mucho para mí. No me des las gracias todavía, pero Sofía sonreía. Formar parte de esta familia es un trabajo. Somos ruidosos y obstinados, y sin duda,
interferiremos en tu vida, pero también somos leales y protegemos a los nuestros. Ahora eres uno de los nuestros. Gabriel, el hijo de 16 años de Sofía, apareció a mi lado. ¿Puedo volver a coger a Daniel? Le gusta que le haga muecas. Le entregué a mi hijo y observé cómo Gabriel se acomodaba en el sofá con soltura, haciendo expresiones exageradas que hacían reír a Daniel con su risa gorjeante de bebé. Esta era la familia en la que me estaba casando, complicada y ruidosa, pero llena de amor que se manifestaba a través de una presencia constante y una protección feroz. Joseph me encontró más tarde en el patio trasero, contemplando el jardín cuidadosamente diseñado de Sofía. ¿Ya te sientes abrumada? Un poco. Me apoyé en él. Tu familia es intensa. Es una forma educada de decir que son muy expresivos. Me rodeó la cintura con un brazo, pero tienen buenas intenciones y están realmente felices por nosotros. Ya lo veo. María ya está intentando organizar una despedida de soltera. Déjala, la hará feliz y tú acabarás con regalos ridículos que de alguna manera se convertirán en esenciales. El tono de Joseph era cariñoso. Así es como funciona esta familia. Nos involucramos en todo. Dentro podía oír a alguien discutiendo sobre si la boda debía celebrarse en una iglesia o al aire libre, con voces que se alzaban con opiniones apasionadas. La risa de Daniel puntuaba el debate, recordándome que todo esto, el caos, el amor y las complicadas relaciones, era por él, para darle una familia que lo rodease de protección y aceptación. Los meses habían pasado en una confusión de alimentaciones nocturnas, risas cautelosas y la extraña estabilidad que provenía de sobrevivir juntos. Daniel se acercaba a su primer cumpleaños, cada día más fuerte, más ruidoso, más curioso, y a veces me sorprendía pensando que tal vez todo estaría bien. Estoy embarazada. Las palabras se me escaparon antes de que las procesara por completo. Joseph se quedó muy quieto. ¿Qué? Me hice una prueba esta mañana. Iba a esperar para decírtelo, para que fuera especial de alguna manera, pero me volví hacia él. Vamos a tener otro bebé. Estoy de unas 6 semanas. La alegría que transformó su rostro fue inmediata y completa. Me atrajo hacia él y puso una mano sobre mi vientre. A un plano. ¿Otro bebé? ¿Cuándo? Probablemente en julio. Tendré que ir al médico para estar segura. Daniel tendrá un hermano pequeño. La voz de Joseph se quebró por la emoción. Eso está bien. Crecerán juntos. ¿Estás contento? Sé que no lo habíamos planeado y que la boda ya es bastante complicada sin añadir un embarazo. Estoy encantado. Me besó, lento y profundamente. Asustado, porque ahora tengo aún más que proteger, pero encantado. Nos quedamos así un momento, con su mano sobre mi vientre, ambos asimilando esta nueva realidad. A través de las ventanas podía ver a su familia reunida en el salón de Sofía, Gabriel todavía con Daniel en brazos, María y Julia gesticulando animadamente sobre algo. Esta sería también la familia de nuestro hijo, este grupo ruidoso, cariñoso y complicado. Deberíamos decírselo, dijo Joseph finalmente. Ahora te lo acabo de decir hace 5 minutos. Están todos aquí. Más vale compartir la noticia mientras estamos todos juntos. Su expresión era pícara. Además, desviará la atención de las discusiones sobre la planificación de la boda, que me parecen agotadoras. De vuelta en el interior, Joseph carraspeó para llamar la atención. La sala se fue callando poco a poco y todos se volvieron para mirarnos con caras expectantes. Tenemos más noticias. Mantuvo su brazo alrededor de mi cintura. Amanda está embarazada. Todos vais a tener otra sobrina o sobrino en julio. La sala estalló. María gritó. Sofía abrió mucho los ojos con sorpresa y alegría, y Julia volvió a llorar inmediatamente. Gabriel parecía confundido por el motivo de tanto entusiasmo, pero se unió a las felicitaciones de todos modos. 2 bebés menores de 3 años. Sofía negó con la cabeza, pero sonreía. Vais a estar agotados. Ya estamos agotados, señalé. ¿Qué más da un poco más? Así se habla. María me abrazó de nuevo. Esto hay que celebrarlo. Tú sin alcohol, claro, pero el resto podemos brindar. La velada se disolvió en planes y celebraciones, con la familia de Joseph incorporando ya a este nuevo miembro a sus expectativas y su emoción. Los vi pasar a Daniel de mano en mano, vi cómo lo incluían con naturalidad en todas las conversaciones y sentí que se disipaban mis últimas reservas sobre casarme con esta familia. Más tarde, después de volver a casa y acostar a Daniel, Joseph y yo
Nos tumbamos en la oscuridad de nuestro dormitorio. Su mano descansaba sobre mi vientre, aunque aún no había nada que palpar, salvo la certeza de que algo estaba creciendo allí. Gracias, dijo en voz baja, por quedarme embarazada. Estoy bastante segura de que tú has participado en eso. Por elegir esto, por elegirme a mí y a esta vida complicada, por darle hermanos a Daniel y formar una familia conmigo. Su pulgar trazó círculos sobre mi piel. Nunca pensé que tendría esto. Nunca me permití desearlo porque mi mundo parecía demasiado peligroso para este tipo de felicidad. Es peligroso, pero también es nuestro. Cubrí su mano con la mía. Encontraremos la manera de mantenerlos a salvo, a los dos, a todos vosotros. Joseph se inclinó sobre mí, apoyándose en los codos. A ti, a Daniel, a este nuevo bebé y a cualquier otro hijo que decidamos tener. Ese es mi trabajo ahora, manteneros a todos a salvo y felices. Es un trabajo muy grande. He hecho cosas más importantes, pero su expresión era seria. Te quiero, Amanda. Más de lo que creía que era capaz de querer a nadie. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Lo atraje hacia mí para darle un beso. Yo también te quiero. Incluso cuando te pones dramático protegiéndonos de amenazas que ni siquiera se han materializado todavía. Alguien tiene que preocuparse. Tú estás demasiado ocupada siendo práctica y manejando todo con elegancia. Uno de los dos tiene que hacerlo. Le acaricié el pelo con los dedos. Ahora deja de hablar y ven aquí. Lo hizo, y durante un rato no existió nada más que nosotros y la vida que estábamos construyendo juntos, complicada y peligrosa, pero que merecía absolutamente la pena. Afuera, los sonidos nocturnos de Miami se colaban por las ventanas, y en la habitación de al lado, Daniel dormía plácidamente, protegido por más seguridad de la que la mayoría de la gente podría imaginar y más amor del que cualquier niño podría necesitar. Esta era nuestra vida ahora, imperfecta, a veces aterradora, pero nuestra, y no la cambiaría por ninguna seguridad simple. 2 semanas después de la cena de compromiso, me paré frente al espejo de cuerpo entero de nuestro dormitorio, alisando el vestido de seda marfil que Sofía me había ayudado a elegir. Sencillo, elegante, con suficiente espacio en el corpiño para acomodar el embarazo temprano que solo Joseph y su familia conocían. Llevaba el pelo suelto, tal y como le gustaba a Joseph, con pequeñas flores blancas entre las ondas. Estás preciosa. Sofía apareció en la puerta, ya vestida con un traje de color ciruela oscuro. ¿Lista? Nerviosa. Me aparté del espejo. ¿Es normal? Completamente normal. Lloré durante toda mi boda con el padre de Gabriel, y nos divorciamos 3 años después. Cruzó la habitación y me arregló una de las flores del pelo. Pero esto es diferente. Joseph te quiere como nunca le he visto querer a nadie. Estás haciendo lo correcto. La ceremonia estaba prevista en el jardín trasero de la casa de Key Biscayne, con vistas al océano. Pequeña e íntima, solo con las hermanas de Joseph y sus familias, algunos socios de confianza y el equipo de seguridad de Marco discretamente situado alrededor del perímetro. Nada elaborado, nada que llamara la atención que no queríamos. María apareció con Daniel, que llevaba un traje diminuto que le hacía parecer increíblemente mayor para tener 9 meses. Inmediatamente se acercó a mí y lo cogí con cuidado, pendiente de mi vestido. Tu hijo ha encantado a todo el mundo, dijo María. Gabriel lo ha estado cuidando mientras nos preparábamos. Es bueno con los bebés. Lo ha heredado de ti. Besé la frente de Daniel. Gracias por ocuparte de él mientras me vestía. Para eso están las tías. La expresión de María se volvió seria. Amanda, sé que este mundo a veces da miedo. Las cosas que hace Joseph, los peligros que conlleva formar parte de esta familia. Pero debes saber que protegemos a los nuestros sin reservas. Tú, Daniel, y este nuevo bebé, ahora sois nuestros. Nada os hará daño mientras estemos aquí. La certeza de su voz me recordó a Joseph, esa misma convicción absoluta de que la familia valía cualquier precio. Julia llamó al marco de la puerta. Es la hora. Joseph se está impacientando abajo. El paseo hasta el jardín me pareció surrealista. Sofía llevaba a Daniel mientras yo sostenía un pequeño ramo de rosas blancas, con la mano ligeramente temblorosa al acercarnos al escenario con vistas al agua. Joseph estaba de pie bajo un sencillo arco decorado con más flores, vestido con un traje oscuro que hacía que sus ojos parecieran casi negros a la luz de la tarde. Cuando me vio, todo lo demás se desvaneció. Los invitados, el equipo de seguridad, el elaborado escenario
Nada de eso importaba, excepto la forma en que me miraba, como si yo fuera lo único en el mundo que valía la pena ver. La ceremonia en sí fue breve. Los votos tradicionales con algunos añadidos personales. La voz de Joseph firme mientras prometía amarme y protegerme a mí y a nuestros hijos durante el resto de su vida. Cuando llegó el momento de mis votos, tuve que hacer una pausa para estabilizar mi voz. Prometo amarte incluso cuando seas sobreprotector, confiarte mi vida y la de nuestros hijos, construir esta familia contigo, cueste lo que cueste. Le apreté las manos. Me salvaste cuando necesitaba que me salvaran, y ahora te elijo cada día. El oficiante nos declaró marido y mujer, y Joseph me besó con tanta intensidad que alguien del público silbó. Daniel, en brazos de Sofía, se quejó por sentirse ignorado, lo que hizo reír a todos. La recepción fue informal, con mesas dispuestas en el patio, con comida cubana del restaurante favorito de Joseph y una pequeña tarta que María había conseguido organizar de alguna manera a pesar del poco tiempo disponible. Me moví aturdida, aceptando felicitaciones e intentando comer algo, a pesar de que mi estómago estaba nervioso. Joseph me encontró junto a la barandilla con vistas al océano y me trajo un vaso de agua con gas, ya que no podía tomar champán. ¿Estás bien? Estás muy callada. Solo abrumada. Abrumada en el buen sentido. Me apoyé en él. Ahora estamos casados de verdad. Así es, estás oficialmente atada a mí. Me rodeó la cintura con el brazo y posó la mano con naturalidad sobre el lugar donde crecía nuestro segundo hijo. Ya no hay marcha atrás. Ni se me ocurriría. Nos quedamos así un momento, contemplando cómo el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el agua de dorado y naranja. A nuestras espaldas podía oír a su familia reír, la voz gorjeante de Daniel mientras Gabriel lo entretenía, los sonidos normales de personas que se quieren y están juntas. Tengo que ir a una reunión esta noche, dijo Joseph con tono de disculpa. Los rusos quieren renegociar parte de nuestro acuerdo. No debería llevar mucho tiempo, quizá 2 horas, pero tengo que estar allí. ¿Esta noche? ¿En nuestra noche de bodas? Lo sé, lo siento, pero es importante, y si no voy, parecerá una debilidad. Me giró para que lo mirara. Quédate aquí con la seguridad. El equipo de Marco estará por aquí, y mis hermanas se quedarán a cenar. Volveré antes de que Daniel se acueste. Quería discutir, quería insistir en que seguramente una noche podía esperar, pero había aceptado comprender su mundo, y esto formaba parte de él. Los negocios no se detenían por las bodas, ni por conveniencia. De acuerdo, pero me debes una. Te compensaré. Me besó apasionadamente. Te lo prometo. Joseph se marchó 1 hora más tarde, llevándose consigo a la mayor parte de su equipo de seguridad. Marco se quedó con otros 2 hombres, apostados alrededor de la propiedad. Sofía y María estaban en la cocina ayudando a limpiar, con sus hijos dispersos por la casa, en diversas fases de bajón de azúcar, tras el pastel de boda. Estaba cambiando el pañal de Daniel en la habitación infantil cuando lo oí. Cristales rompiéndose en la planta baja, luego gritos. Mi corazón se detuvo. Todos mis instintos maternales gritaban peligro. Cogí a Daniel en brazos, lo apreté contra mi pecho y me dirigí a la puerta. La voz de Marco llegó desde el pasillo, urgente pero controlada. Señora Rinaldi, quédese en la habitación infantil. Cierre la puerta con llave. ¿Qué está pasando? Un intruso. Nosotros nos encargamos. Sus pasos ya se alejaban, bajando las escaleras hacia el alboroto. Cerré la puerta con manos temblorosas y retrocedí con Daniel, que empezaba a ponerse nervioso, sintiendo mi miedo. A través del suelo podía oír más gritos, muebles arrastrándose y luego una voz que me heló la sangre. ¿Dónde está? ¿Dónde está Amanda? Ryan. Me había encontrado. De alguna manera, a pesar de todo, había descubierto dónde vivíamos y había decidido que esta noche era la noche para forzar un enfrentamiento. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Joseph con dedos temblorosos. Ryan está aquí. Ha entrado. Seguridad se está ocupando de ello. Luego puse a Daniel en su cuna, lejos de la puerta, y miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera usar como arma. Las lecciones de tiro en las que Joseph había insistido pasaron por mi cabeza. Mantén la calma, evalúa las amenazas, protege lo que más importa. Cogí un pesado sujetalibros de la estantería y me coloqué entre la puerta y la cuna de Daniel. Se oyeron pasos en el pasillo. Alguien intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Amanda,
Sé que estás ahí. La voz de Ryan era pastosa. Probablemente estaba borracho. Tenemos que hablar. Vete, Ryan. Estás entrando sin permiso. La policía ya está de camino. ¿La policía? Se rió con una risa desagradable y aguda. ¿Crees que me importa la policía? He venido a ver a mi hijo. Daniel no es tu hijo. Ya hemos hablado de esto. Me lo has robado. Me has robado mi vida, mi mujer, todo. Te has fugado con un criminal rico y ahora te crees mejor que yo. El pomo de la puerta se sacudió violentamente. Oí cómo se astillaba la madera, pero la puerta aguantó. Joseph había insistido en reforzar todas las puertas de la casa, y yo había pensado que era una paranoia. Ahora le estaba agradecida. Ryan, para. Estás borracho y estás empeorando las cosas. Vete y olvidaremos que esto ha pasado. ¿Olvidar? Otro golpe contra la puerta. Me has arruinado la vida y quieres que lo olvide. Abajo podía oír a Marco gritando órdenes, más pasos resonando en las escaleras. Pero Ryan estaba justo al otro lado de la puerta y estaba decidido. Dejé el sujetalibros y volví a sacar mi teléfono. Si conseguía atravesar la puerta, necesitaría pruebas. Necesitaba algo que lo mantuviera alejado para siempre. Ryan. Mantuve la voz firme, más alta de lo necesario para que el teléfono la captara. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Quiero lo que me quitaste. La puerta se estremeció bajo otro impacto. Quiero recuperar a mi hijo y a mi mujer. Nunca fui tuya, y Daniel nunca fue tuyo. Me acerqué a la puerta, asegurándome de que cada palabra se oyera con claridad. Me maltrataste durante 3 años. Me dijiste que no valía nada, que nadie me querría jamás. Luego apareciste en esa cafetería y te burlaste de mí por estar embarazada del hijo de otro. Perdiste todo derecho sobre mi vida cuando decidiste ser cruel. No fui cruel, fui sincero. Engordaste y te volviste perezosa, y yo te dije la verdad. Estaba embarazada y asustada, y tú me humillaste en público. La ira estaba sustituyendo al miedo, dándome fuerzas. Llevas meses intentando castigarme por seguir adelante, por encontrar a alguien que realmente me trate con respeto. Pero esto se acaba esta noche, Ryan. Estás entrando sin permiso, amenazándome a mí y a mi hijo, y vas a ir a la cárcel por ello. La puerta se abrió de golpe, la cerradura cedió. Ryan entró tambaleándose, con la cara enrojecida y furioso, y vi en su mano lo que parecía una llave de cruz. ¿Crees que tu marido criminal puede protegerte de todo? Dio un paso adelante. ¿Te crees tan especial ahora con tu gran casa y tu nueva familia? Creo que ya he dejado de tenerte miedo. Me mantuve firme entre él y la cuna de Daniel, con el teléfono aún grabando en la mano. Y creo que estás a punto de descubrir lo que pasa cuando amenazas a alguien que está bajo protección. Marco apareció en la puerta detrás de Ryan, con el arma desenfundada. ¡Suéltalo! ¡Ahora! Ryan se giró, levantando la llave de cruz, y Marco se movió con precisión profesional. En cuestión de segundos, Ryan estaba boca abajo en el suelo, con las manos atadas a la espalda y la llave de cruz tirada al otro lado de la habitación. Aparecieron 2 miembros más del equipo de seguridad, que ayudaron a inmovilizar a Ryan mientras él gritaba amenazas y obscenidades. Me di la vuelta, fui a la cuna de Daniel, que lloraba por el ruido y el caos, lo cogí en brazos y lo abracé con fuerza. No pasa nada, cariño. Ya ha terminado. Estás a salvo. Sofía entró corriendo unos instantes después, con María justo detrás de ella. Contemplaron la escena, Ryan siendo arrastrado fuera por los de seguridad, yo sosteniendo a Daniel mientras intentaba no temblar. ¿Estás herida?, me preguntó Sofía mientras me palpaba para ver si tenía alguna lesión. ¿Te ha tocado? No, cerré la puerta con llave y no pudo entrar hasta que llegó Marco. Le mostré el teléfono que seguía grabando. Lo tengo todo. Cómo me amenazó, cómo admitió el acoso, todo. Bien. Sofía cogió el teléfono con cuidado. Esto es suficiente para meterlo entre rejas durante años, sobre todo con los cargos de allanamiento y tentativa de agresión. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Marco ya les había llamado y había retenido a Ryan fuera hasta que llegaran. Me hundí en la mecedora, todavía con Daniel en brazos, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Joseph llegó 20 minutos más tarde, abandonando la reunión en cuanto recibió mi mensaje. Subió las escaleras de 3 en 3 y entró como una exhalación en la habitación donde Sofía y María se habían quedado conmigo, con el rostro pálido y furioso. ¿Estás bien? ¿Está Daniel herido? Nos abrazó a los dos y nos examinó con manos temblorosas.
Estamos bien. Marco y su equipo se han encargado. Ryan está siendo arrestado abajo. Debería haber estado aquí. La voz de Joseph era áspera. No debería haberte dejado sola esta noche. Me dejaste con los de seguridad y tus hermanas, y me las apañé. Me aparté para mirarlo. Ya no era la mujer asustada de aquella cafetería. Joseph. Protegí a nuestro hijo y conseguí pruebas que mantendrán a Ryan alejado para siempre. Lo he conseguido. El orgullo y el alivio se reflejaban en su expresión. Lo has conseguido. Has estado increíble. Me besó en la frente y luego a Daniel. Pero no volveré a dejarte sola nunca más. Ni para reuniones, ni para nada. Eso no es sostenible y lo sabes. No me importa. Nos abrazó con más fuerza. Sois demasiado importantes. Los dos. La policía tomó declaración, recogió la grabación del teléfono como prueba y se llevó a Ryan esposado. Se le acusó de allanamiento de morada, intrusión, intento de agresión y violación de la orden de alejamiento que los abogados de Joseph habían conseguido meses atrás. Con la grabación y los testigos, el fiscal prometió que cumpliría una condena significativa de prisión. Más tarde, cuando todos se habían marchado y Daniel por fin se había dormido a pesar del caos de la noche, Joseph y yo nos tumbamos en la cama en la oscuridad. Menuda noche de bodas, dije. No es lo que había planeado. Su mano encontró la mía bajo las sábanas, pero tenías razón antes. Ya no eres quien eras cuando esto empezó. Eres más fuerte, capaz. Protegiste a nuestro hijo cuando yo no estaba aquí. Aprendí de la mejor. Me acerqué más a él. Además, estaba muy enfadada, enojada porque pensaba que aún podía intimidarme, porque arruinó el día de nuestra boda, porque amenazó a Daniel. El enojo me hizo valiente. Recuérdame que nunca te haga enojar. Demasiado tarde. Dejaste nuestra boda por una reunión. Lo hice, y pasaré el resto de nuestras vidas compensándote por eso. Se giró para mirarme y puso su mano sobre mi vientre. A los 3. Hablando de eso, tu hija me ha estado dando náuseas todo el día. No pude comer ni la mitad de la comida de la boda. ¿Mi hija? Su voz denotaba diversión. Lo voy a decir, esta es una niña y va a ser tan terca como tú. Que Dios nos ayude a todos. Pero él sonreía. Una hija. Sería perfecto. Nos quedamos dormidos así, enredados el uno en el otro, mientras el caos de la noche se desvanecía y se convertía en otra historia más que algún día contaríamos a nuestros hijos sobre la noche en que todo cambió. 9 meses después, me desperté con la suave luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de Joseph cantando canciones de cuna italianas en la habitación del bebé. Nuestra hija, Lucía, había nacido 3 días antes, una semana después de la fecha prevista, y decidida a hacer su entrada según su propio calendario. Caminé descalza por el pasillo y encontré a Joseph sosteniéndola contra su pecho desnudo, mientras Daniel jugaba con bloques a sus pies. Nuestro hijo tenía casi 2 años, hablaba con frases entrecortadas y estaba completamente fascinado por su hermanita. «Bebé», anunció Daniel, señalando a Lucía. «Mi bebé». «Así es, tu hermana». Joseph levantó la vista cuando entré, con una expresión tierna. «¿Te hemos despertado?» «No, solo quería veros a todos». Me senté en el suelo junto a Daniel y le dejé subirse a mi regazo. «¿Cuánto tiempo lleva despierta?» «1 hora quizá. Tiene hambre, pero quería dejarte dormir». Me pasó a Lucía con cuidado a los brazos y me ayudó a colocarla para darle de comer. «Necesitabas descansar». Esta era nuestra vida ahora. Madrugadas y noches largas, 2 niños menores de 3 años, el caos organizado de la familia. Joseph había transformado gran parte de sus operaciones comerciales en negocios legítimos, aunque seguía manteniendo conexiones con su antiguo mundo. La seguridad seguía ahí, la conciencia del peligro, pero se había convertido en ruido de fondo en la realidad cotidiana de criar a nuestros hijos. «Esta tarde voy a llevar a Daniel al parque», dijo Joseph, sentándose a nuestro lado en el suelo, «para que puedas pasar un rato tranquilo con Lucía. ¿No tienes reuniones?» «Las he cambiado, la familia es lo primero». Lo dijo como si fuera obvio, como si los últimos 9 meses no los hubiera pasado reestructurando gradualmente toda su vida para estar presente para nosotros. Llamaron a la puerta y apareció Sofía, con café y una bolsa de nuestra panadería favorita. «He traído el desayuno, y Gabriel está abajo, por si Daniel quiere jugar». «Sofía, no tenías por qué venir». «Sí, tenía que hacerlo. Acabas de tener un bebé. Necesitas comida y ayuda, y a alguien que cuide de Lucía mientras te duchas». Dejó todo sobre la cómoda
y se acercó a ver a su nueva sobrina. Es preciosa. Se parece mucho a Joseph cuando era bebé. Que Dios la ayude, murmuré, haciendo reír tanto a Sofía como a Joseph. La mañana se disolvió en un caos familiar. Gabriel apareció para recoger a Daniel. María y Julia llegaron con más comida, a pesar de que Sofía ya había traído algo. Y de repente nuestra tranquila mañana se llenó de voces, risas y gente que nos quería. Me retiré a la habitación de Lucía después de darle de comer. Necesitaba un momento de tranquilidad. A través de la ventana podía ver el océano extendiéndose hasta el horizonte, la misma vista que había tenido el día de nuestra boda 9 meses atrás. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Titulares locales. Nada importante, pero una noticia me llamó la atención. Ryan Cooper había salido de prisión tras cumplir 8 meses. Al parecer, su buen comportamiento y el hacinamiento habían propiciado su liberación anticipada. Debería haber sentido algo: miedo, ira, ansiedad por su libertad. En cambio, no sentí nada. Ahora solo era un nombre, alguien de una vida pasada que ya no tenía poder sobre mí. Joseph apareció en la puerta, leyendo mi expresión. ¿Qué pasa? Ryan ha salido de prisión. Acabo de ver la alerta. Le mostré el teléfono. Lo cogió, leyó el titular y lo dejó a un lado. ¿Quieres más seguridad? ¿Puedo pedirle a Marco que asigne a alguien para que lo vigile? No. La respuesta nos sorprendió a ambos. No, no creo que sea necesario. Él sabe lo que pasará si se vuelve a acercar a nosotros, y no voy a vivir con miedo a alguien que ya no importa. Joseph me estudió durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero si eso cambia, si te sientes insegura, dímelo. Lo haré. Miré a Lucía, que dormía plácidamente en mis brazos. Pero no creo que vaya a cambiar. Ahora tengo demasiado que proteger como para malgastar energía temiendo a Ryan. Más tarde, esa misma tarde, estaba paseando con Lucía en el cochecito por el parque cercano a nuestra casa cuando lo vi. Ryan, de pie junto a una parada de autobús, parecía más delgado y mayor de lo que recordaba. Me vio en ese mismo instante y abrió mucho los ojos al reconocerme. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber llamado a Joseph o a seguridad. En lugar de eso, seguí caminando, empujando el cochecito a su lado sin detenerme. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero yo lo ignoré, reconociendo su presencia sin darle importancia. Detrás de mí, lo oí dar un paso adelante y luego detenerse. Probablemente vio al equipo de seguridad que me seguía a todas partes. Probablemente recordó lo que pasó la última vez que intentó enfrentarse a mí. No miré atrás. Seguí caminando con mi hija hacia el parque infantil donde Joseph empujaba a Daniel en los columpios, hacia la familia que habíamos construido a partir de pedazos rotos y segundas oportunidades. Esa noche, después de que los dos niños se durmieran y la casa estuviera finalmente en silencio, Joseph y yo nos sentamos en el patio trasero con vistas al océano. Él me rodeó con el brazo, yo apoyé la cabeza en su hombro, los dos agotados pero contentos. Hoy he visto a Ryan, dije en medio del cómodo silencio. En el parque. Joseph se tensó ligeramente. ¿Se te ha acercado? No, solo pasé junto a él. No me importaba. Levanté la cabeza para mirarlo. Hace un año me habría aterrorizado. Hace 6 meses, al menos me habría puesto nerviosa. Hoy no sentí nada, excepto gratitud por estar aquí contigo, en lugar de seguir atrapada en esa vida. Nunca estuviste atrapada. Solo necesitabas a alguien que creyera que podías hacerlo mejor. Hiciste más que creer. Lo hiciste posible. Lo besé suavemente. Gracias. Por todo. Por salvarme en esa cafetería. Por darme trabajo, seguridad y amor. Por ser el padre de Daniel y de Lucía y mi marido. Por construir esta vida conmigo. Gracias por dejarme hacerlo. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Por confiarme tu corazón y tus hijos. Por elegir esta vida complicada, a veces peligrosa, porque me amabas lo suficiente como para hacerla funcionar. Dentro, Lucía empezó a llorar a través del monitor para bebés. Ambos suspiramos y luego nos reímos. Te toca, le dije. ¿A mí? Yo le di de comer las 2 últimas veces. Y yo la expulsé de mi cuerpo hace 3 días. Te toca. Joseph se levantó y me ayudó a levantarme. ¿Qué tal si vamos los dos? Por turnos. Entramos juntos, cogimos a nuestra hija llorando y nos sentamos juntos en la mecedora de la habitación del bebé, con Lucía entre nosotros. Esta era ahora nuestra vida, imperfecta y caótica, llena de madrugones y vigilancia constante. Pero era nuestra,
construida desde la nada hasta convertirse en algo más importante que cualquier otra cosa en el mundo. A través de la ventana, Miami brillaba en la oscuridad, llena de peligros y oportunidades, y gente viviendo sus propias vidas complicadas. Pero en esta casa, con mi marido a mi lado y nuestros hijos durmiendo plácidamente, tenía todo lo que siempre había deseado, y más de lo que jamás me había atrevido a soñar que fuera posible. Ryan Cooper estaba libre en algún lugar de esa ciudad, pero ya no tenía poder sobre mi historia. Ahora me pertenecía a mí, a la familia que había elegido y a la vida por la que había luchado para construir. Y nada, ni mi pasado, ni los peligros del presente, ni las incertidumbres del futuro podrían arrebatármela.